¿qué tal, compañeros? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de Night Online. Nos encontramos nuevamente aquí listos y preparados para subir de nivel 83-1. Así que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo aquí, hoy y siempre para poder conseguir lo que queremos aquí. Me está invitando a Discord, pero les voy a decir que estoy en directo. Listo, perfecto. Estoy con un party, pero el problema es que están haciendo otra misión. Entonces, como están haciendo otra misión, yo quiero ahorrar tiempo y voy a estar haciendo otra hasta que terminen. Y pues si vienen, pues que me apoyen, me dejo entender. Esperen, está diciendo que vamos a hacer... Listo. Bro, juega con Porutu. Buenísimo. ¿Qué tal, Darien? ¿Cómo estás? Ahorita quiero leviar a Soul Eater. Esperen, bloqueo esto. Placa, ya está. Quiero leviar a Soul Eater para sacar el máximo provecho. Esperen. Ahí está, buenísimo. Ahorita estoy escuchando música en mi celular porque es sábado y entonces nos vamos a relajar un poquito. Estoy escuchando musiquita, todo genial. Y vamos a disfrutar aquí en el directito. Listo. Me das TP. En Falco. Voy a estar avanzando aquí. ¡Uy, madre mía! Lag. Ahí está, recién aparecieron. Buenísimo. Como tú ya estamos... ¡Ay, caramba! No, pues es que no voy a hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque mi inventario está lleno. Voy a guardar aquí algunas cosillas. Y seguimos para adelantísimo. Te quiero comentar muchas cosas hoy, compañero. Que madre mía, este día ha sido algo extraño. Al menos en la nochecita. Y te lo voy a contar ahorita. Pero primero vamos a guardar estas cosillas de aquí. ¿Qué más? Voy a guardar esto de aquí y esto de acá. Para tener espacio y mientras vamos leviando, vamos farmeando. Me dejo entender. Esperen, hago esto y... Confirmo, confirmar, perfecto, listo, ya estamos listos y preparados para destruir a los Half Troll Berserker o Captain, creo que nos quedamos en... ¡Ey! ¿Qué? ¿Se me eliminó el quest? ¿Se me eliminó el quest, compañeros? No. ¿Qué? No tengo ni un quest, mira. ¿Qué? Help Story Mission. Aquí tengo las misiones. Carus Eslat. ¿Qué? ¿Por qué no me aparecen? Qué raro, rarísimo. ¿Qué? Si yo estaba matando ayer. Esa man. ¿Qué? Shoot down the trolls. Aquí está. Shoot down the trolls. Se me eliminaron las misiones. Creo que ayer hubo un rollback. Si no me equivoco. Porque se me han eliminado todas las misiones. Troll esa man. Creo que este. Aquí está. Troll Captain, pero no me aparece aquí, porque qué rarísimo, ¿ven? No me aparece aquí. Vamos a ir de nuevo, uf, que me hace perder tiempo, no puede ser, nadie online. Madre mía, vamos a seguir para adelante. Chesu, ¿por qué se fue? ¿Le dio deseo a Chesu? Parece que ha habido lag, pero bueno, sigamos para adelante. Y... nada, compañeros, es un sábado directo, tranquilito. Algunos me han dicho, Jackie Warrior, ratoncito me ha dicho que... Soul, ¿qué pasa? ¿Que cómo estás hablando de la vasectomía en pleno directo de Night Online? Pues me la pela, es mi directo y pues se me salen estas cositas y las comparto. No es que te meta esto al oído, sino que las comparto y ya, me dejo entender. Pero bueno, vamos a seguir aquí leviando. Jalo este ratoncito y seguimos. Placa, activamos esto y listo. Destruimos con todo nuestro poder. Cierto, hay que aprovechar porque justo ayer en la noche activé el pergamino de Wolf. Entonces vamos a usar esto rapidísimo. Listo. Y seguimos para adelante. Ya está. Mira, acá hay un ratoncito que está también leviando. Madre mía. ¿Quién es este? Este es Zoar. Este es Zoar. Le voy a decir que me dé ad. Le voy a decir que me dé ad. Creo que está jugando con su mago. Ahí está, buenísimo. Ahora sí ya. Uf, ahora sí. Con Zoar ya leviamos rapidísimo. Listo. Uf, esto es otra cosa. ¿Tiene pajarito recolector? No. Entonces yo voy a ir recolectando.
Uf, es que ya es otra cosa. Con Party ya eres diferente, pues, porque te ayuda un montón. Así que, compañeros, ya saben. Buenísima, Ricky, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya saben, siempre que van a ir a leviar, por favor, busquen clan, busquen party, busquen algo que se le va a facilitar la vida un montón. Al menos Night Online está destinado. Madre mía, que yo estoy aquí picando. Está diseñado para hacerlo en party. O sea, no está diseñado para hacerlo. Para jugar 1-1. Mire, nos vamos a concentrar en matar esto. Porque después la pago caro. ¿Por qué? Porque ya no va a estar apoyo. Entonces, es que no apoyo. Vamos a concentrarnos en matar y no tanto en picar. Picamos si es que podemos. Vamos adelante. Y ya está. Y seguimos. Porque cuando no hay ayuda, pues ya, ¿qué hacemos después? Entonces siempre, si es que puedes, busca ayuda. Porque el daño online se pasa con... ¡Ay, ay, ay! Con gente. Yo jugaba, no sé si llegaron a jugar Decaron, Two Moons. Aquí yo lo jugaba en unas... ¿Cómo se dice esto? En las cabinas. Two Moons, Decaron. No sé si se acuerdan. Y ese juego, o sea, era un MMORPG, pero al final creo que estaba destinado a jugar... O sea, podías jugarlo solo, no necesitabas de parte. Había, ¿cómo se llama esto? Dungeons y esas cosillas y party, pues... No era necesario, tú jugabas solito, entonces súper chévere. Pero acá en Night Online, pues difícil. Creo que un personaje máximo puede llegar a matar... Uno solo puede llegar a matar un Falcon. Pero un Titan... un Falcon, obviamente, con todos los recursos. Pero de ahí, tratar de leviar matando Falcon uno por uno es prácticamente imposible. Y olvídate Titan y dar Stone, imposible. Entonces siempre ayuda un montón el estar con party. Y mira, ahorita estamos, ya casi vamos a terminar el quest. Aunque esto está bugueadazo. Esto está bugueadísimo. No importa. Está esto de aquí. Y seguimos ayudando a nuestro compañerísimo. Flip, 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 flip. Listo. Ah, buenísimo. También está aliviando su mago. Creo que Dar... No creo que sea el... Creo que Zoar es el... O sea, este es el mago de Zoar, creo. Pero ese también se está moviendo, rarísimo, ¿no? Qué raro. Ay, que se me va el lag, que se me viene el lag. Voy a jalar aquí los ratoncitos. ¡Uy! Que hay lag, compañeros. No puede ser. ¡No! ¡No me puedo mover! ¡Qué asco! ¡Bendito lag! ¡No me puedo mover! Miren, estoy bugueado. ¡Ay! No me puedo mover a ningún lado. ¡Qué asco! Me va a dar DC ahorita, seguro. Ya está, ya me puedo mover. ¡Qué asco! ¡Qué asquísimo! ¡Qué asquísimo! ¿Vieron eso, compañeros? Uf. Madre mía, que aquí mi ayuda es como la de un pet. No puede ser. Ya está. Y jalo aquí. Ya está. ¿Está Sora atrás mío? Así está. Ya está. Ya, perfecto. Mira cuánto matamos. A 5 rapidísimo. Ahora que han nerfeado el Warrior, pues esto ya no se puede hacer mucho. Eso es... No sé por qué lo hacen, compañeros. En vez de facilitar las cosas al jugador, lo friegan. Y ahora no tenemos... ¿cómo se llama esto? Provoque. Lo friegan brutalmente, entonces... Ya a veces ni te da ganas de jugar con Warriors, porque realmente con el provoque hacías cosas maravillosas. Entonces, ¿para qué miércoles ir a un Warrior si no tiene provoque? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No vale para nada. Uf, qué cólera. Pero bueno, gracias por conectarse, compañeros. Muchas gracias. Que hoy día les quiero comentar muchas cositas que estaba viendo. Pero vamos a esperar a que más gente se conecte para empezar por aquí. Al menos ya vamos haciendo algunos porcentajes de experiencia el día de hoy. Sigamos destruyendo aquí. Este de aquícito. Plaga, plaga, plaga. Y recojo esto. ¿Por qué? Porque necesitamos los ítems quest de estos monstruitos. Para luego no estar gastando 10.000, 100.000, 60.000. No sé cuánto están cobrando ahora por los ítems quest. Entonces, cada vez que mates, siempre, cada vez que ayudes algo, guarda los ítems quest. Te van a venir de maravilla. O los puedes vender o los puedes, pues, utilizar para tus otros personajes. Así que siempre guárdalos. ¿Listo? Y salto aquí.
Rapidísimo. ¿Dónde se fue esta ratoncito? Ya terminó, creo. Sí, ya terminó, ya terminó. A mí me falta... No, de Troll, Half Troll Warrior creo que no me falta ni uno. Voy a ver. Creo que no me falta ni uno. Aquí me falta de Berserker. Creo que se van a ir al Half Troll, el curandero. Se van a ir al curandero, creo. Curandero, lo voy a decir. Creo que se van a ir al curandero. Si se van a ir al curandero, entonces yo lo pido. Yo lo pido rapidísimo. Aquí donde está esto, esto. Traca. Ya. Y necesito el curandero. Creo que está por aquí. Hey. ¿Dónde está el bendito curandero? Ya lo había cogido, creo. Shoot down the trolls. ¿Pueden leerlo? ¿Pueden leerlo, curandero? Ambush Sky. Shaman. Aquí está. Buenísimo. Este es. Vamos para allá. Seguramente van a hacer esa misión de ahí. Mira, ¿por qué me escribe eso? Qué raro, ¿ah? Parece que no es Zoar. De repente es un turco. Rarísimo, rarísimo, compañeros. Pero bueno, vamos para adelante. Ahorita estoy escuchando en mi celular Queen y está brutal, brutal. Nunca había hecho esto porque siempre trato de concentrarme para el directo y todas estas cosas, pero creo que la música le pone vida a todo esto. Entonces, vamos a disfrutar, ¿por qué no? Estamos sábado, compañero. Tráete una cita, una galletita, algo y disfruta del directo. ¿Listo? Esto. Vamos a coger solamente los ítems quest para sacar el máximo provecho a este party y avanzar con ellos. Tampoco quiero hacerles perder el tiempo porque Zoar está dando el 100% aquí con su ítem más poderoso. Yo estoy aunque sea con el MP para recuperar alguito. Porque... ahorro, compañero. Bendito ahorro. Bendito ahorro y de eso vamos a hablar también. Uy, ¿por qué se va para allá? ¿Ahora hará troll? ¿Ahora va a ser troll? ¿Hay quest de troll? Que el quest de troll no sé cuál es. Que el bendito quest de troll no sé cuál es. Human o Horse. Past Mistake. No sé cuál será el de troll normal. Ambush of the Sky. No es de troll. ¿Cuál es el de troll? ¿Es a Animal o is a Man? Troll. Uf, buenísima, madre mía. Que Solitaire. Donde pongo el ojo, pongo la bala, compañeros. Al ojo, ¿ah? ¿Cómo se llamaba ese quiz? Madre mía. Se llamaba It's a Man o It's an Animal. Buenísima, buenísima. Y ahorita estoy escuchando Queen. Muy buena, me encanta, me encanta. Y como que te emociona y te eleva las pulsaciones. O sea, es súper genial. Así que me gustaría poner música en el directo. Pero copyright, copyright, compañero. Bendito copyright. Entonces, mejor prevenir que lamentar. Al menos prevenir que lamentar. Incluso de repente, bueno, es que no sé sus gustos musicales. A veces me gustaría compartir mi Spotify o hacerlo público y que escuche, pero es que yo escucho también de todo. Aunque he eliminado varias cosas, pero bueno, ese no es el tema. Sigamos para adelante, traca, 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 y seguimos destruyendo los benditos troles. Tengo... ah, mira, ya había destruido. Es que Zoar está con todo, mira cómo destruye. Mira, le voy a ayudar le voy a ayudar con esto, poniéndole el cure booster para que se cure también de paso, ¿no? Hay que ayudar. Al menos estoy recogiendo cajas, sí, pero también quiero ayudar con algunas técnicas. Listo. Y seguimos para allá, compañera Zoar. Buenas, ¿qué tal, Deadly Hunter? Buenas noches. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien. Y ahí te voy a comentar unas cosillas que han ocurrido el día de hoy. Que está muy interesante, compañero. ¡Ah! Cierto. ¿Alguien de aquí sigue a Alex? Ayer se ha hecho un bendito directo. ¿Han visto algunos directos de Facebook? Por ejemplo, Booty y otros más que están como que apostando. O sea, se van a páginas de apuestas y apuestan en bingos, cosas así. ¿Han llegado a ver esas páginas? ¿Han llegado a ver esos directos? Compañeros, han llegado a ver porque ayer le estaba haciendo, no sé qué le ha dado a Alex y se han puesto a hacer eso y ayer yo me quedé hasta las 3, 4 de la mañana viendo su directo. Es que fue muy brutal, madre mía. Muy brutal, demasiado brutal. Es que ponía, dice, uff, esta es. Y pues al final no era.
Pero muy interesante eso. Al menos, es que es interesantísimo. ¿Por qué? Porque no sabes qué te puede tocar. Yo lo que haría, o sea, no voy a jugar, obviamente, jamás jugaría algo de apuestas. Pero creo que tiene una razón matemática, ¿no? Creo que tiene una razón matemática eso lo del bingo. E incluso voy a analizar el video de Alex y quiero apuntar todos los números del bingo. Porque creo que no están todos los números. Creo que no están todos los números. Entonces, si tú escoges una cartilla y ves que de alguna manera tiene más números que no hay, entonces parar y avanzar. No sé si saben no sé si han visto esos directos. O al menos me dejo entender de lo que estoy hablando. Esto aquí, curo por aquí. Vamos adelante. Y seguimos. Listo. Esto. Y esto aquí. Y buenísimo. Realmente me quedé hasta muy noche viendo su directo. Y al final SAT, ¿no? Porque pues, no se llevó nada. Pero como que te atrae esas cosas. A nosotros nos gusta mucho el tema de... Mira, voy a jalar aquí para hacerle ahorrar tiempo. Mucho ese tema de como que... No sabes qué viene, me dejo entender. Como que la sorpresa. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nos encanta y nos gusta. Y todos los canales que tienen, o sea, todos los programas que tienen eso, pues atrae muchísimo. Listo. Vamos para adelante, nos curamos y esto aquí. Sol, quisiera que le mandes un saludo a mi buen amigo Israel, que está estudiando a full en sí tesis. Buenísima con la tesis. Mucha suerte, Israel. Mucha suerte con la tesis. Bueno, suerte con la tesis no, es la cosa de leer y seguir leyendo y empápate con la tesis. O sea, no sé en qué etapa de la tesis estás, pero lo que yo te recomendaría es que busques te intereses más. O sea, sé que estás interesado obviamente porque es tu tesis y son 2, 3 años de trabajo, pero como que encuentra el gustillo y es que la tesis la vas a pasar como... La vas a hacer como un pan con mantequilla, me dejo entender. O sea, suavecito, despacito y lo mejor que todo que lo vas a disfrutar. Yo haría eso antes, pero en mi momento no lo hice. Al menos porque, en fin, el profesor... no voy a echar culpa a nadie, pero... eh, quería estudiar, o sea, quería estudiar una variable que me atraiga, ¿no? Y no tanto por cumplir, ¿no? Pero bueno, ya es cosa del pasado. Pero adelante, adelante con la tesis, adelante compañeros. Yo sé que tú puedes y solamente focus, focus y focus. Lo único que te recomiendo. Y que le agarres el gustito. Si le agarras el gustito, que la tesis va a ser un chiste, va a ser una exposición. Va a ser algo muy sencillo, si le agarras el gusto. Y lectura nomás, aprender a leer. Aprender a leer desde cero. Y para adelante, realmente, vas a disfrutar mucho. Así que un saludito para ti, compañero. Cualquier duda de la tesis también me lo puedes comentar aquí y te comento mi experiencia. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Night Online, que ya me han dicho, Zul, pero ¿por qué hablas de otras cosas? Habla de Night Online. Y quiere que diga, bueno, compañeros, estamos matando troll y el troll tiene, no sé, unos 6000 de HP y yo le bajo tal y seguramente con 6 golpes lo destruyo porque la otra vez el troll es una de las criaturas que Night Online hizo y se imaginó para hacer. Es que no va a hablar de todo el directo de Night Online, me dejo entender. Aquí lo estoy pasando bien y hay cosillas que me gusta compartirte. Así que para adelante. Pero bueno, pico aquí, placa, y listo. Y seguimos para adelante. Ya terminó el ratoncito, entonces yo voy a seguir con estos, que solamente me quedan 3. Sol, ¿cómo estás? Muy buenos directos. Muchas gracias, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escribe Rafa de Altar, buenísimo. ¿Qué opinas del...? Ah, eso es cierto. Creo que una vez lo iba a descargar. Creo que una vez lo iba a descargar para jugar League of Legends. Sí. Ahorita que recuerdo. Lo probé en sus inicios, cuando salió y todas esas cosas, pero no le entendí, realmente no le entendí. Lo que sí es conveniente, porque básicamente creo yo que esos programas se basan en el cambio de IP. Me dejo entender, en el cambio de IP, que básicamente son VPNs. Tendrías que averiguar bien, pero básicamente son VPNs. Los que me han dicho los compañeros, por ejemplo, Chesu, que juega Night Online aquí, y por ejemplo, Ofrag y otros más,
lo que les ha funcionado es no ping. Es como una especie de WT Fast, muy similar. Ah, están haciendo también estas misiones, cierto. Acá hay misiones. Me había olvidado de eso. Uf, qué tontito, qué tontito. Es como un VPN que te contacta a otro servidor y puede fluir más rápido. Y no ping, creo que sí tiene. Ayuda muchísimo aquí en Night Online, me dejo entender. Me había olvidado de esto completamente. Ahí está, ¿vieron? Me había olvidado, no puede ser, qué falso. Soliter, ¿cómo te vas a olvidar este quest? Ya saben, compañeros, miren, si van a hacer misiones en Night Online ahora, acuérdense de estas misiones de aquí. Yo me había olvidado por completo, entonces hubiera aprovechado el tiempo en hacer estas misiones a la vez que las otras. Falsísimo. Ya está, me falta unos 30 troll. Creo que Suar va a ser Doom Knight. Si hace Doom Knight, lo apoyo porque también me va a ayudar a seguir leviando. Creo que va a ser Doom Knight. ¿Va a ser Doom Knight el ratoncito? Espero que sí. Si hace Doom Knight, la hacemos linda. No, va a ser otra cosa. Va a ser otra cosa. No, no, no. Entonces nos vamos a Troll, compañero. No, creo que los otros compañeros están en Falcon. Ellos van a hacer eso. Voy a Falcon, les voy a decir. Voy a Falcon. Voy a preguntar a Chesu si es que está libre. Hay espacio en Falcon. Hay espacio en Falcon, le voy a preguntar a ver si es que quieren venir. Bueno, si es que yo voy también, porque ellos están haciendo esa misión, creo, de ahí. Si no hay espacio, pues me voy a Troll. Vamos a ver si están por aquí, rapidísimo. Mm, no me responde. Vamos haciendo Troll por mientras. Hay que aprovechar el tiempo al máximo, compañero. Así que si uno te dice no, pues adelante. Bueno, que no me ha dicho no me responde, pero hay que seguir para adelante. Cierro esto de aquí y seguimos para adelante. Hay que aprovechar el tiempo al máximo, además si estamos en directo. Entonces, Rafael, para responderte de final pregunta, creo que esos son como VPN. Trata de buscar el mejor VPN, o sea, que te facilite la línea. Sí, o sea, te promocionan como que te ayuda para el tema de la velocidad de los juegos y esas cosas. Averígualo bien, pero yo creo que al final todos lo que tienen es un VPN. Entonces, te permite jugar mejor, ¿no? Con menos lag. Depende del juego, tendrías que ver el juego, porque, por ejemplo, League of Legends o Dota 2 tienen servidores en Latinoamérica, entonces casi no va a haber mucho lag, pero hay otros juegos que, por ejemplo, Night Online, que tiene servidores en Turquía, ya demora, hay delay, me dejo entender. Entonces. Ah, Junior Rosales, ¿qué tal? ¿Qué beneficio tiene ser suscriptor solo aparte de los emojis? El primer beneficio es videos o sea, el primero que es el Party Member es ver los videos para miembros, me dejo entender, acceder al chat de miembros, ver la publicidad de comunidad de miembros, ver los videos con anticipación, aparte tienen un sticker personalizado que depende de cuánto tiempo vayas, vas a ir creciendo en ese sticker y stickers que puedes colocar en el chat, me dejo entender. Eso es, creo que solamente es un sol 50, sí. De ahí, el segundo nivel es Subclan Member, que ahorita está Ron Cartavio, que básicamente tiene todos los beneficios, pero además puedes elegir el contenido de mis videos. Por ejemplo, tengo un problema con, qué sé yo, no sé, los eventos. No sé cómo entrar a los eventos. Ya, tú dices, si estás en esa zona de miembros, pues solamente me dices, solo quiero un video de misiones. Ya, plan, video de misiones o video de eventos, me dejo entender. Y listo. Además vas a recibir todos y cada uno de los materiales que utilizo para mis videos. Que básicamente desde el primer video que hice de farmeo, todos esos Excel, cálculos y eso, pues te lo entrego. Cierto, hoy le iba a entregar eso a Rom Cartavio. Pero hoy día sí ha sido un día full. Tanto así que ni siquiera he podido subir un video. Pero eso está pendiente. Seguramente por la noche le envíe. Y luego está el Clan Member, ¿no? Que ya es 20 soles. Que básicamente es todos los beneficios anteriores. Decides qué videos,
recibes todo el contenido exclusivo del canal, stickers, chat, publicaciones, ver los videos con anterioridad, etcétera, etcétera. Pero también podemos reunirnos al menos una vez al mes para poder yo ayudarte en lo que se te dé la gana. Por ejemplo, ¿quieres crear un canal de YouTube? Pum, hacemos una reunión y te ayudo completamente. Te doy todo lo mejor de lo mejor que he experimentado aquí en YouTube. Y listo, avanzamos. Me dejo entender. Algo que creas que yo te puedo ayudar. Me dejo entender. Porque básicamente es que si yo me gustaría hacer esto, porque yo ya te he dicho a todos ustedes, a cada uno de ustedes, que me gusta el tema de enseñar. Oye, ¿ya terminé este quest? Sí, ya lo había terminado. Me gusta el tema de enseñar, me dejo entender. Entonces, yo ayudaría realmente a quien sea. Me han dicho, Sol, crea videos de Photoshop, crea videos de Premiere, crea videos de cómo crear un canal, crea videos tal, tal, porque yo también lo quiero hacer. Pero yo lo puedo hacer, pero de repente son 2, 3 personas exclusivas que quieren ese contenido. Entonces solamente ese video va a tener 2 visitas. Me dejo entender. Y aparte, para hacer toda la experiencia, necesitaría más de 2 horas o 3 horas. Entonces no voy a hacer un video de 2 horas sobre esto y publicarlo, me dejo entender. Entonces por eso la zona de clan, la zona de miembros clan, donde te voy a dar lo mejor de lo mejor de aquí. En fin, vamos a reclamar este quest, next page, y tengo este del half troll. Listo, y me falta un poquito de... Uy, que me ha dado calambre, uy, que me ha dado calambre. Me falta un poquito de half troll berserker, creo, si no es que no me equivoco. Half troll berserker. Son 25 nada más. Vamos a hacerlo. Si son 25 lo hacemos rapidísimo. Entonces básicamente esos son los beneficios que ofrezco. Porque de cierta manera también mucha gente me dice deberías, 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 pero no lo sé, compañeros. Por eso, si quieres contenido de alguna manera ya exclusivo, específico para eso, está abierto la zona de miembros. Que sí, voy a hacer esos videos que me dicen y me recomiendan, obviamente, pero yo lo estoy haciendo ahorita a mi bola. De repente ese video lo haga de aquí a un mes, 2 meses, me dejo entender, pero ahí está la zona de miembros y todas las opciones. Listo. Pero claro, esto no es obligatorio. O sea, si tú quieres, genial. Y aparte, al final, lo que está detrás es un gran apoyo a mí, ¿no? Que básicamente es el creador de contenido. Así que lo voy a valorar muchísimo. Oye, oye, me da calambre. Ah, oh. No, ¿qué hago matando esto? Es que ya me distraje, es que yo me distraigo. Vamos a Half Troll Berserker. Vamos para allá, fondito. No me han respondido los ratoncitos. Vamos a matar Half Troll Berserker y creo que vamos a matar de ahí Doom Knight, que creo que también es muy facilito. Ese ya vamos 75% y de alguna manera estamos leviando muy lento. Ahorita que me estoy dando cuenta, yo pensé que iba a estar en 80-85%. Estamos leviando muy, muy lento. ¿Cuánto vamos miren, lentísimo, lentísimo. Eso no es el quest. Sí, sí, ahí me equivoqué. Listo. Acá solamente son 25. Antes eran creo que 40. Ahora solamente son 25. Así que esto lo... Ah, mira. No, está bugueadísimo esto. Son 40, pero aquí me cuentan solamente 25. Qué rarísimo. Raro, ¿verdad? O tengo otro quest. Ah, no, aquí está. Ah, estoy haciendo 2 quests. 2 quests. 2 quests. 2 quests a la vez. Listo. 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 Y jalamos aquí. Vamos a recoger esto porque siempre es necesario el dinero. Entonces, esto nos sirve para vender y empezar a recuperar pociones, ¿no? Y aparte es un segundo picar cajitas. Sí, estoy haciendo 2 misiones a la vez. Muchas gracias. Muchas veces usted está más atento que yo, madre mía. Que aquí me distraigo un montón. Y pasa. Yo pensaba que no pasaba. Por ejemplo, yo veo los videos de Vegeta. Y muchas veces se le pasa cosas. Que hay un ítem por aquí. Que se olvidó algo en el baúl. Y todas esas cosas. Y yo veo eso. Pero él como cuando está haciendo directo no lo ve. Entonces a mí me pasa también. Madre mía. Gracias realmente. Por decirme.
Eres recontra distraído. Sí, 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 sí. Soy distraído a 1000. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Y siempre lo he dicho, creo, en todos los directos. No, en todos los directos, no, en todos los videos. Eso sí es cierto. Pero igual seguimos avanzando. Así que siempre es para siempre. Siempre hay que seguir avanzando. Por eso me leí Focus. Por eso me leí Focus y de alguna manera me ha ayudado muchísimo. Antes era mucho más distraído, pero creo que ahora sí estoy mejorando un poquito. De cierta manera no estoy haciendo esos ejercicios de Focus, que deberían ayudarme un montón. Pliqui, pliqui, pliqui. Pero también, compañero. No, no te preocupes, Diemo. Yo te aprecio un montón por apoyar bastante al canal. Uy, madre mía, que no se me activa el tigre. Ya está. Pero también realmente, o sea, aparte de eso y todas esas cosas, intenten ustedes, o sea, no es por decirles nada, pero el comentar y el jugar, de alguna manera también es como que una sobrecarga en tus recursos atencionales. Entonces, para mí de alguna manera lo quiero hacer así y sí, fallo bastante por el tema de la distracción, pero creo que te ocupa bastante el tema de la atención al estar comentando y al estar jugando a la vez. Y sí me he dado cuenta, lo he visto en diferentes creadores de contenido y también me pasa a mí. Entonces creo que es algo importante a rescatar. ¿Listo? Nos falta 6 para terminar una misión y en el otro nos falta 9, 10, 15. 6 y 15, 15 entonces. Seguro tienes el quest de los maguitos, dice. Sí, sí, estoy haciendo. Sí, está haciendo Falco. Me uno. Hay que aprovechar. Si es que están en party, compañeros, hay que aprovechar y hay que tratar de ayudarnos mutuamente. Me dejo entender. Porque ahorita con Suar, mira, hemos hecho casi 3 misiones. El Capture Curandero, Troll y Troll Captain. Entonces, buenísimo. Listo, listo. Listo. Y listo, 36, nos falta 4 y aquí nos falta... Uf, aquí sí nos falta un montón. Ojalá que Chesu me dé... Aunque lo tiene Xiomito. Si Xiomito me da party, bacán. La hacemos más linda porque avanzamos mucho más rápido, compañero. Pero mira, muchos me dicen, Sol, conviene Wario, etcétera. Mira, aquí yo estoy haciendo level y ya ves cuántos los recursos y cuántos recursos estoy gastando y cuánto me demoro. Entonces ya vas sacando una cuenta. Si es que prefieres Wario, si es que prefieres otro. Yo siempre recomiendo el tema del arquero. Te ahorras un montón. Por ejemplo, ahorita yo estoy gastando un montón de piedras. Y las piedras están en 500. Entonces, por cada hit que estoy metiendo, 500, 500. Y acá 1500, 2000. Me dejo entender. Entonces es dinero que estoy botando por atacar. En cambio, el arquero, cada flecha está 1. Tiene, con 1000 flechas hace 1000 golpes. Entonces, ojo a eso. Ya está. Falta muy poquitito. Ahora casi nos falta 11. Y continuamos. ¿Me está hablando Michesu realmente? Porque a veces escriben por chat, por Clap. Y a veces no te hablan. Y a veces veo el interesante y respondo. Me ha pasado. O a veces cuando te saludan. O sea, saludan a alguien que está detrás tuyo y tú crees que te están saludando a ti. Pasa. Ya está, terminé uno. Ahora me falta 10 para el otro. Y con eso creo que llego a 76%, espero. Placa, 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 placa. Aquí eso lo hablé, ahorita que recuerdo, eso lo hablé en el directo de Focus. Que por ejemplo, hay actividades que son automáticas y otras actividades que necesitas de alguna manera estar consciente. Por ejemplo, cuando tú estás caminando, ni pienses en que estás caminando. Pero si yo te pregunto cuánto es 7 por 13, como que te detienes y dejas de hacer otras cosas. O sea, hasta tu cara, hasta tus gestos se detienen y comienzas a pensar. 7 por 13, ¿cuánto es? 70, 21, 91. Entonces te demoras, mejor entender. Entonces, una cosa es que yo estoy jugando y de alguna manera esto, entre comillas, puede ser automático, ¿ya? El jugar, entre comillas, porque ya lo he hecho tantas veces que mi cerebro ya no utiliza muchos recursos.
donde me distraigo más sería en el tema de comentar. No estoy comentando ya quito la atención en el juego y pongo mi atención más en comentar. Eso lo comenté en el tema de Focus. Creo que era el video... No dije que te estafen, algo así, si no me equivoco. Sí, 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 sí. O no, no me acuerdo. Pero bueno, en fin, ahí está el video y los que vieron pues habrán aprovechado esa ricolina información. Incluso, cierto, no tengo aquí el link. Puedes adquirir ese libro en Amazon. Ahorita pongo el link aquí abajo en la descripción del video. Que lo tengo justito aquí. Este Soul Eater. Recojo esto. Y es configuración, ajustes predeterminados, libros recomendados. Y listo, copio y aquí edito. Y coloco aquí debajo Soul Eater. Libros recomendados, guardar. Y listo. Sí, 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 sí. Ya está. Ya habla mucho el tema de la distracción, de la atención. Pero bueno. Y acá, saca. Nos falta 4 y terminamos. Y de ahí pasamos a Doom Knight a hacer ese quest. Aunque lo hubiera hecho antes, me olvidé por completo. Cuando vayas a hacer los quests de Doom Knight o Half Troll, anda y ya. Me había olvidado por completo eso de ahí. Puede ser. Listo. Papi. 3 más. Y continuamos. Voy a poner en Sekin a ver si alguien se anima y me da party para seguir haciendo misiones. Listo, 2 más. Invoca a Coquito y te robe, dice. Sí, Coquito. Coquito no sé si va a hacer video sobre... ¿Cómo se dice esto? Sobre las apuestas. Ayer Alex lo hizo y pues está genial. Me quedé hasta las 3 de la mañana viendo sus videos del bingo. Pero Coquito lo hará, no lo sé. Creo que eso jala más en Facebook. No sé si acá en YouTube jalará ese tema. Pero es exageradamente genial. Yo me quedé hasta las 3 de la mañana viendo a ver si ganaba. Yo quería que gane, pero no le caía nada. ¿Qué cólera? Debe haber un truco matemático. Yo sé que sí. Yo sé que sí, porque muy raro, muy raro. Hay un truquillo por ahí para eso. Consigo esto, confirmamos. Listo, confirmamos. Y tengo otro allá. Vamos para allá y reclamamos. Creo que nos piden... Creo que ese quest, si es que no me equivoco, te piden los monstruos nuevos, como Half Troll, Doom Knight, por ejemplo. eh, Ese centauro que está por el dragón. Sátiros, creo que te pide esas misiones de ahí. Vamos a verlo. Creo que sí, si es que no me recuerdo, si es que no recuerdo bien. Acá. Y seguimos para adelante. Mira, incluso aquí tengo otra misión, Stone of Mage. También podemos hacer esa misión de aquí. Mira, 25 millones. 76%, buenísimo. Y voy a pedir esto de aquí. ¿Cuánto te piden? 10, ¿verdad? Sí, este es del mago. Placa. 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 No, 50. 40 más nos falta. Ya está. Tengo esto y voy a vender lo que me ha tocado. Esto, esto, esto. Y nada más. Y reparamos las armas por si acá. Listo. Y seguimos avanzando. Y muy genial, realmente, muy genial. Aunque hoy día me levanté tarde, ¿no? Pero lo disfruté muchísimo. Quizás podemos verlo después en directo, lo vemos un ratito. Y para enseñarles que ha estado muy bueno. Realmente muy bueno, me ha encantado. Pero el problema es que no recupero nada. Hay gente que recupera. He visto videos que recuperan, pero de ahí no lo sé. Ahora, Sol, por lo que veo hay un montón de quests. En mis épocas, hace 16 años, era muy... Ajá, antes el mejor quest que podías obtener era el de las llaves, que te da millones. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah, mira, 5 millones nomás me da el ratón. ¿Qué es esto? Ah, esto es el quest de las piedritas estas de aquí. Creo que tengo esas piedritas aquí en mi inventario, en mi hostes.
las podemos hacer. Creo que tengo esas piedritas, es que no me equivoco. O las rompí todas, no recuerdo bien. Vamos a ver. Eh... Sí, ahora hay muchas misiones. Antes solamente eran las de poquitas, 100.000, 50.000. Y la mejor era la de las llaves. Pero ahora pues es facilísimo leviar, solamente con misiones. Mira, aquí tengo esto. Me viene de maravilla. 13. De ahí necesito. eh, Esto de aquí. Perfecto. Y este de aquí. Creo que con todos estos ya contamos para la misión. Si es que no me equivoco. Eh... Sí, creo que son 4 nada más. ¿Ven? Por eso es importante guardar los ítems, compañeros. ¿Bien? ¿Vieron? ¿Bien? ¿Ven o no ven? Vamos a ir para adelante. Y creo que con esto basta. Sobre y basta. Ahora sí es muy sencillo leviar con los eventos y con todo. Fácil leviar. Por ejemplo, mire. Dos directos nos hemos hecho ¿cuánto? Casi 6%. Y 6% es un montón el level 83. Y sin matar... O sea, sin estar horas y horas estando parado matando los monstruitos. Por ejemplo, el Titan o Paramount, ¿se acuerdan? Ah, ahora que me pide. Ah, me falta este aquí. El Impure. Que me da el Death Wizard. Este creo que también lo tengo, si es que no me equivoco. No lo he visto, no lo he visto. Pero sí que lo tengo. El de sangrecita. Vamos a ver. Ojitos, ojitos, que me han dicho que estoy distraído. Ojito, ojito. Aquí está. Me faltan dos más. Rayos. ¿Cuánto me da esto de aquí? 10 millones. Vamos a conseguir dos. Que al toque lo conseguimos. Y entregamos esa misión. Hola Edward, ¿cómo estás? Hace mucho no pasaba por aquí. Ah, mira, caramba, bienvenido compañero de nuevo. Veo que ves el anime de... Bueno, por la imagen veo que ves ese anime. Y he estado viendo algunos videitos así cortitos y está muy bueno. Al menos los gráficos están buenísimos. Recién como que entendí la historia. Pero no la he visto todavía. Me gustaría comenzar a verlo. ¡Oh, Jesús Nieto! Muchas gracias al Party Member. Bienvenido a la zona de miembros, compañero. Muchas gracias. Bienvenido a la zona de miembros, compañero. Listo. Un saludito para ti. Vamos a hacer esto de aquí y vamos a conseguir dos sangrecitas y la hacemos genial. Creo que sí me va a tropear. Rápido, a ver. ¡Ah! No me dropeó. Vamos por otro, rapidísimo. Gracias, gracias. Ahora, mira, que si vieran aquí con la sonrisa. No he instalado las luces, si no pondría mi carita. Ahí está, Jujutsu Kaisen. Sí, algo así como que vi un capítulo donde explicaban más o menos esto. Que básicamente había un demonio muy fuerte y creo que se fue sellado o algo así, que se redujo el poder y solamente quedan 20 dedos. Y cada dedo guarda su esencia. Y el protagonista se comió uno, entonces tiene el poder del demonio y tiene que juntar a los 20 dedos y luego matarlo, ¿no? Al que posea los 20 dedos. ¿Me rompió uno? Ya, uno más. Y me parece interesante, ¿ah? Por los gráficos, por la forma de pelea, no solamente es taca, 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 taca como Goku, sino tiene forma de pelea. Lo malo, el bendito problema que criticaría el anime es que... O bueno, no criticaría, sino básicamente porque no lo he visto y no lo entiendo. Son los poderes. No entiendo los poderes. O sea, ¿en qué se basa? Porque cada uno de los animes tiene como que su esencia. Como que Ki, Ryatsu, Chakra, Akuma no Mi, cosas así, pero ese anime me puedes decir cuál es el poder, cuál es la fuente de poder, por qué aplican esas magias, o cada uno tiene su magia, algo así. Creo que son magos, pero ¿de dónde proviene? O sea, fuego, hielo, trueno, algo así, por favor, confírmame. Eso sí no entendí. Sí, ajá, ese es el más fuerte, ¿verdad? Sí, 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 sí he visto, no he visto capítulos, pero he visto clips de eso. Buenísimo. Listo. Me falta uno, vamos, dámelo. Ah, no, ya tengo. Madre mía, que aquí Diemo Gaming estará ahí convulsionando. Soliter, tontito, distraidito. Madre mía. Vamos adelante. Vamos a canjear rapidísimo. Los poderes son energía maldita. Ah, caramba.
pero tienen una razón de ser o son, por ejemplo, aleatorios, como las habilidades de No Hero Academia. Vamos adelante. Y canjeamos y con esto creo que ya basta, porque ya tengo todos los cristales del poder. ¿Ven? Listo. Confirmo. Ya, y listo, ya tengo otro, ven, tengo 5 de aquí y listo. Y ya de nuevo, tengo 5 de aquí y listo. Uf, ya me terminé todas las misiones ahí, se puede ver de aquí. ¿Vieron? Es que así se hacen misiones, compañero. Guarda todos los ítems, toitito, toitito, toitito. Como recolectores compulsivos, igualito. Y mira, ya voy a llegar casi 77%. Buenísima. Ya está. Y placa. Entonces acuérdate, estas cositas de aquí, guárdalas, que te van a servir muchísimo. Ya, ¿ahora qué hago? Vamos para allá. Los poderes... Ah, es cierto, ya había leído eso. Gárgola podemos matar. ¿Qué más podemos matar aquí? Ah, Doom Knight, cierto. Doom Knight, Doom Knight. Vamos a Doom Knight. Son 25, eso lo destruimos rapidísimo. Y ya. De ahí, ahorita lo único que estoy viendo en anime es One Piece. Lo único que estoy viendo... No, ni en anime, estoy viendo solamente en manga. One Piece, One Punch Man, Goku, pues muy ligerito. Y nada más estoy leyendo en manga. De ahí anime casi ni veo. Antes veía así, pero como que ya leo el manga, entonces ya más o menos me lo imagino. Al menos el de One Piece creo que han mejorado mucho los gráficos del anime. Pero como veo el manga, pues ya me lo sé más o menos. Entonces ver de nuevo, no sé, no me anima. Antes sí lo veía, pero ahora no tanto. Vamos a jalar este ratoncito para que no nos pegue tanto. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Y seguimos para adelante. Saca, saca, maraca. ¡Oh! Toma. Y listo, compañeros. Pero creo que algo debe estar fallando también en YouTube. Porque veo 16 personas, pero no veo 16 likes, compañeros. No puede ser esto posible. Listo. De ahí me toca cambiar la X Premium para cambiar todos los ítems. Pero necesito juntar un montón para tener para ambos. Para el Rogue y para el Warrior. Listo. Terminamos. Ah, caramba, dice, no son aleatorios. Tendría que verlo, pero me parece interesante por... Incluso vi una habilidad que era con palmas. Que te teletransportabas. De ese anime que me dices, Edward. Te teletransportabas. O sea, hacías así y saltabas. Listo. Y cogemos aquí y hacemos rápido. Madre mía, que se me ha puesto una canción bien extraña. Innuendo. Innuendo de Queen creo que era una canción que les permitió llegar más rápido a la fama. Innuendo. O el álbum Innuendo creo que era un buen álbum de Queen. Uno de los primeros que le permitió llegar al éxito rotundo que fue. No sé dónde lo escuché, pero lo escuché. Madre mía. Y aquí 7 personas escuchando todo lo que estoy hablando aquí. Madre mía. En fin. Listo. Solo los hechiceros de rango alto pueden usar eso. Ah, creo que sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí me acuerdo. Que creo que era el hechicero de el... O sea, Goyo. Creo que era uno de los hechiceros más fuertes. O bueno, el más fuerte hasta esa época, hasta del anime, ¿no? Porque el manga creo que ya está más adelantado. Pero bueno, no quiero hablar porque de alguna manera meto la pata aquí. Hablando tonteritas de lo que imagino. En fin. Como que a veces como que te duele, ¿no? Cuando tú ves algo muy interesante y otra persona quiere comentar y lo comenta mal, me dejo entender. Entonces, a mí me incomoda, por eso voy a callar un ratito. Acá. 8, nos faltan unos 15, 17. Terminamos esto rápido. Y seguimos avanzando. Listo. Cogemos. Y seguimos. Goyo es considerado el hechicero... Claro, es considerado el hechicero más fuerte. Obvio. Tiene un poder de la gravedad o algo así, si no me equivoco.
Listo. Incluso creo que vi que cuando pelea con un señor volcán, con un monstruo volcán, que este no lo podía ni tocar. Incluso hay algún poder que creo que era extensión de espacio o de terreno, algo así. Y ya, o sea, ahí como que dije, ¿y los poderes? No le encontré la lógica, pero tendría que verlo para entenderlo. Ajá, ajá, ajá. Cierto, así es. Buenísimo, compañeros. Luego más tardecito creo que vamos a hacer el... Antes de Yurei, me voy a dar un tiempito para grabar una parte del tema de cómo entrar a los eventos, porque muchos me lo están preguntando. Y de ahí ya pues ya corto el video y lo subo al canal. Pero sí lo voy a grabar ahorita, creo. Bueno, no ahorita, más tardecito. En fin. Ahí está, extensión de... Madre mía, que sí te ha gustado el bendito anime, ¿eh? Sabe todos los nombres. Buena, buenísima. Yo con el anime que me envicié. ¿Con qué anime me envicié así brutalmente? Uno fue, obviamente, con Soul Eater. Me encantó. Me vi hasta el manga porque dieron un ending. O sea, terminó el anime, pero era alternativo. Así que sí me vi. Ese sí me gustó un montón. De ahí con Bleach, creo. Con Bleach sí era muy buenísimo. Buenísimo Bleach. Uf. Me encantó. Aunque lo he vuelto a ver, pero no le encuentro la misma magia. De las espadas, de las máscaras, no encuentro la misma magia. Pero sí, está muy entretenido. Al menos lo estaba viendo, creo que en Netflix. Pero el problema de Netflix es que solamente lo tiene hasta la temporada 4. Y 2 temporadas son de relleno. O sea, una temporada es la oficial y las 3 más son rellenísimo. De los Bone y de todas esas cosas. ¿Qué opinas del final de Loki? Brutal. Brutal. Que revienta tu cabeza y más que todo el tema de Marvel, tú ya sabes que le saco un mensaje detrás, ¿no? Pero brutal. Yo ahí, Loki, de frente, amor propio. Amor puro y propio. Amor propio con Sylvie. Así de simple, así de fácil. Lo que no entendí, Brian, y creo que va a ser por eso la temporada 2 de Loki, que por qué rayos cuando estaban juntos o cuando un Loki quería cambiar, se producía un evento en Nexus. No lo sé. No lo sé. Yo pienso en mi cabecita loca que puede ser porque una vez que Loki, o sea, se ama a sí mismo, es decir, que no sé cómo decirles, que esto yo lo veo muy subjetivamente, se ama a sí mismo como que cambia, o sea, tiene más poder, me dejo entender, puede hacer ya todo lo que se le da la gana. Y ahí hay un evento en Nexus. Ya deja de ser un perdedor, deja de ser un papanatas, deja de ser el que siempre pierde. Cuando recién se ama a sí mismo, pues puede ser el mejor. Y es por eso que, ¡plac! Evento en Nexus. Y es por eso que justo cuando se iba a besar con Sylvie, evento en Nexus. Y es por eso que cuando Loki, viejo, se dio cuenta de su hermano y de su soledad, ¡plac! Evento Nexus. Evento Nexus, perdón. Me dejo entender. Creo yo. De ahí el tema de Kang el Conquistador. Como que ya se veía venir. Ya se veía venir Kang el Conquistador. Al menos yo no he leído cómics. Espérate, me voy a sacar el... No, no me voy a sacar. No he leído cómics. He visto más los videos de The Top Comics. Y he visto ahí los resúmenes de algunos cómics. Y Kang el Conquistador realmente va a ser... pesadísimo. Va a ser recontra pesado. Va a ser uno de los enemigos pesadísimos. Porque tiene la habilidad de controlar el tiempo. Y es loco. Está loquísimo. Más loco que Thanos. O sea, tú te puedes enfrentar contra Thanos. Madre mía, aquí hay pura ficción, ¿ya? Pero Thanos es como que de alguna manera tiene un plan. Pero Kang el Conquistador a mí me parece como un Joker. Loco, loco. Con mucha tecnología, con mucho conocimiento, pero loquísimo. Y despiadado. Al menos... que hasta ya me incomoda de lo duro que lo van a tener los Vengadores. Me dejo entender. Y de ahí, pues, el tema de Sylvie que... ¿Se han visto el capítulo? No estoy spoileando aquí, ¿verdad? Claro, da cólera a la mujer. Da cólera a la mujer, pero... Ahí también te explica algo, ¿no? Que... Sí, genial el amor propio. Cuando estás junto contigo, hace las cosas más maravillosas. Consigue tus objetivos. Que básicamente era encontrar
a Kang. Me dejo entender. Pero cuando ya hay, cuando dudas, cuando no confías en ti, me dejo entender que básicamente el problema era la confianza. No confiaba Sylvie en Loki. Cuando no confías en ti mismo y todas esas cosas, plum, puedes tomar una decisión mala. Y la tomó. Aunque obviamente se veía venir, porque siempre debe haber problemas para que siga la trama, me dejo entender. Y ¡plac! La fregó. Y las líneas temporales y la recontrafregó. Y no saben a quién rayos han liberado. Y no se puede destruir a Kang. No se puede destruir. Por los cómics no se puede destruir a Kang. Porque siempre existe en el tiempo. No se puede. Entonces, uff. Brutal. Brutal. No sé qué va a pasar. Pero no sé qué va a pasar. Ya me pone tenso estas cosas. Me pone tensísimo. Ah, ¿qué tal, Renzo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido al directo. Aquí estamos hablando de Loki, estamos hablando de anime, estamos... Uf, madre mía, que aquí... me falta uno y terminamos. Estamos hablando de todo. Es sábado, compañeros. Es sábado de diversión, es sábado de relajo. Y listo, a disfrutar nada más. Me dejo entender. Pero brutal, me ha encantado Loki. Me ha recontra encantado el misterio y todas esas cosas. Pero lo que me da cólera es que... ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar benditamente después? Madre mía, la va a tener archi complicadísimo. Vamos a ir caminando mejor si está acá al costado. No puedo ir a Tom porque no me he curado. Y no quiero gastar pociones. Uf, brutal, brutal. Pero el beso y todo el tema de romance a mí me encantó. Me recontra encantó. Y aparte Silly, o sea, sí, tiene sus añitos. Como la actriz tiene sus añitos, pero se ve preciosísima. Preciosísima, bellísima. Me dejo entender sus gestos, su cara. Y todo el trasfondo romántico. A1. A1. Brutal, me encantó. Pero que metiera el bendito cuchillo, no, pues no te pases. Aunque fue por el resentimiento y todas esas cosas que... Uf. La cosa es dejar, aprender a soltar. Es muy bueno aprender a soltar. Aprender a soltar uf, te va a liberar de no sabes cuánto. Pero ella no soltó y las decisiones, me dejo entender. Creo que hay que verlo con esos ojos. Si no lo vemos con esos ojos, vemos la serie, pasa la serie y no cambiamos nosotros. Tenemos que ver el primer capítulo y cuando veamos el último capítulo, algo de nosotros debe cambiar. Algo de nosotros tenemos que aprender. Al menos yo lo veo así. Quizás alguien se la pela y dice, es una serie, una serie. Yo lo veo así. Si lo veo, algo tengo que sacar de ahí. Y me ha encantado, me ha encantado. Amor propio, amor propio, amor propio y amor propio. Punto. Vamos a ir a matar a los Nightmare. Que están buenos estas misiones, son sencillitas. Aunque miren, ahorita creo que también tengo un quest aquí de Nightmare. Si es que no me equivoco. Aquí creo que tengo un quest de Nightmare. Human o Horse. Creo que es este de aquí. Human o Horse. Sátiros. No, sátiros no. Hay uno de Nightmares, es que no me equivoco. Past Mistake. Darestone. No, Darestone estás loquísimo para matar Darestone. Ambush Sky. Dominate Warrior. Creo que este es... Mira, tengo otro de Doom Tool Soldier. Puedo hacerlo rapidísimo. Acólito, It's a Man, Chop Down the Trolls, Gárgale, Apostle. ¿Qué fue? ¿Y esta misión? Ah, no, vamos a hacer el otro, rapidísimo. El Loki clásico fue lo que... Sí, el Loki, el viejito, fue brutal. O sea, como que se rió todo así, como que se le veía, pues, como que sin ganas. Pero es el sábado. Y al final, la escena que le dieron... ¡Oh! ¿Qué dijo al final? Glorioso propósito. Oh, sumar esa escena. Yo, realmente, en los videos de Loki he gritado un montón. ¡No! ¡No! He gritado muchísimo. He gritado muchísimo. Es que es brutal. Me ha encantado. Lo he disfrutado como no sabes cuánto. Más que WandaVision y más que Soldier y The Winter Soldier. Soldier y The Winter Soldier. Falcon y The Winter Soldier. Pero Loki, loquísimo. Aunque ahora viene, creo que What If, ¿verdad? Ese también va a estar bueno, pero como es que más de dibujitos. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Y de ahí creo que
incluso también el tema de... Va a salir el Multiverse of Madness, pero también Kang va a aparecer en Quantum Mania, ¿se dice? O Quantum Manía. Entonces, creo que faltan varias películas. Creo que Kang va a molestar. Hay unas, al menos 6, 7, 8 películas. Porque no creo que lo derroten ahora. En Quantum Mania, Quantum Manía de Ant-Man, creo que ahí se va a presentar. Y van a tener que corregir una que otra cosita. Así como Avengers 1, cuando Loki, o sea, sí, al final el trasfondo era Thanos, pero fue una cosita que ocasionó Loki. No sé si me dejo entender, madre mía. Entonces creo que en el Multiverse of Madness, creo que van a solucionar una cosita que ha realizado acá. Una cosita pequeñita. Pero falta bastante para cuando vayan a derrotar al Kang, me dejo entender. A Kang el Conquistador. Uff, ya me puse tensísimo. Ya quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Listo. Mira, me dio MP Recovery. Asu, que hay una tormenta de arena aquí. ¿Cuánto falta para Yurek? Falta un montón. Tenemos tiempo. Buenísimo. Ya con esto hacemos 77%. Poco a poco vamos lidiando. Porque creo que al final lo mejor que podemos hacer es el Egemeton. Y no tanto esto. Creo que esto lo podemos hacer con Party. Pero es que el Egemeton es muy lento. Ese es el problema. Muy lento, muy lento. Nos demoraríamos muchísimo. Listo. Y el... ¿Cómo se llama este de aquí? El Croqui. El cocodrilo Loki. Ese también estaba buenísimo. Al menos, sí, me da mucha gracia el cocodrilo Droki. No. Droki. Croqui, ¿verdad? Muy bueno. Que está buenísimo, realmente buenísimo, buenísimo. Lo he disfrutado muchísimo. Lo volvería a ver. Con ese tema de misterioso, de investigación, medio policial. Brutal. Buenas noches, David Israel. ¿Cómo estás? Un saludo para Dante Esli. Sí, a Dante Esli entró primerito al directo. Así que muchas gracias, Dante. Un saludito para ti. Dice que le pongas Strange, que le va a dar un paro verte sin Strange. No, aquí estoy con Strange, compañero. Mira, ¿ves? Aquí estoy. ¿Ves? Claro, no. Lo voy a poner más ahorita para que... Mira, lo voy a poner aquí para que lo veas. ¡Uy! Que no tengo el brazo. Que no tengo esto de aquí. Y de eso casi hace un ratito estábamos hablando con Diemo Gaming. Que me distraigo muchísimo. Sí, eso se ve. O sea, es que ustedes lo ven ahí, atrás de la pantalla. Pero... yo les recomendaría, inténtenlo. Siempre intenten, prueben las cosas. Intenten hacer un videito comentando todo el bendito video. Es que se les va a ir, realmente se van a distraer. Y si ven mis videos antiguos, yo me distraía totalmente en mis videos. Al menos en Yurei, uff. Pero a veces me pongo a pensar y puedo dejarlo aquí y decir, no, ya no más. O puedo seguir practicando y aprender, me dejo entender. Entonces creo que la práctica es el maestro. Entonces yo voy a seguir practicando y comentando. Al menos llevamos varios directos. Creo que 10 directos ya vamos haciendo al menos este mes. Y más de 2 horas. Y comentando sin parar. Solo algunas veces que jalaba a mis compañeros del Discord. Y ya dejaba que ellos hablen un ratito también para descansar. Pero ahora pues que solamente yo estoy yo. Y si es que alguien quiere venir al Discord de mis compañeros del clan o de Ares, pues bienvenidos. Entonces ya más complicadito. Comentar 2 horas. Me dejo entender, madre mía. En fin. Aquí haciéndome mi bola, en fin. Buenísima, Marco Lisa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tráete un tecito, una gaseosita, un pancito con algo y a disfrutar del directo. Listo, placa. Y estamos haciendo pues, ya hemos hecho casi unos 3%. Realmente estamos lidiando muy lento, no sé por qué. No sé por qué, pero... Miren, vamos a tratar de... Podemos hacer algo. Vamos a tratar de conseguir todos y cada uno de los ítems y activamos la premium. Podemos hacerlo mañana, porque ya tendría que estar fuera de cámaras y juntar todos los ítems y cambiarlos. Y ahí fácilmente haríamos unos... no sé, unos...
300.000, 300 millones de experiencia, creo yo. Entregando ítems con la ex premio que tenemos aquí. Pero no sé si se podrá canjear. Ahorita que recuerdo, no sé si podrá canjear. Pero vamos a verlo. Ojalá que sí. Uf. Pero bueno, las series están buenísimas. Estaba viendo el inicio de Peaky Blinders. Peaky Blinders se llama así, ¿verdad? Y de ahí no lo vi. Ahorita lo que estoy enviciado es Ricky Morty. Ricky Morty está buenísimo. Aunque algunos capítulos que no los entiendo, pero estoy esperando. Incluso he llegado a adquirir HBO Max para solamente ver Ricky Morty. Porque ya no va a salir en Netflix. Y eso nomás quiero ver como serie. De ahí otras series, no sé. No he visto Élite, aunque dicen que Élite también es muy bueno al inicio. De ahí ya todo es tonteras. De ahí Game of Thrones tampoco he visto. No he visto series, no veo series. Solamente Rick y Morty, que me parece espectacular. No por la ciencia, sino que me parece genial todas esas series donde te dicen las cosas tal cual, mejor entender. No sé si han visto Casa de los Dibujos. Ese también es buenísimo. El humor negro, uf, me encanta, me encanta. Pero bueno. ¿Listo? ¿Cuánto vamos? Ya hemos terminado, creo que la misión. Ah, no. Uf, no hemos hecho nada. 12 recién. Qué asco. ¿Habrá un logos por aquí? No, no. Uf, me moro la vida y media. Necesito poder mágico. Necesito poder del clan. Estoy haciendo. ¿Cómo se llama esto? Nadie me lo voy a preguntar. Ay, madre. Consulta. ¿Con qué scroll se pone reverse a una Iron Impact? Trade, Mercha, Bullying Mercha, Scroll. Creo que, si me lo preguntas, no recuerdo muy bien, pero hay dos scrolls, que es uno para deshacer el rebirth y hay otro que es para hacer rebirth. Pero reduce elemental, dispel, upgrade scroll, immune, reduce. Creo que está el último. Aquí está, rebirth restoration. ¿Ese qué te permite? Restores a reverse item back to upgrade, Ya, esto es para revertir. Pero necesitamos el ítem que te permite hacer un ítem upgrade. Seguramente debe estar por aquí. Scroll, wait, ascent, resurrection. Tendríamos que ir a Moradón, porque creo que acá no va a aparecer. Tendríamos que ir a Moradón. Crowwas. Eps, no lo veo así a simple vista. Este creo que es. Mira, acá hay un ítem, reverse item strange. Y también tenemos un reverse item scroll. Transform high level unique ítems. Creo que es este scroll, compañeros. ¿Alguien me podría confirmar si es que lo llegan a ver? Creo que es este scroll, porque de ahí el otro. Upgrade level. Ajá, ya, claro. Obviamente, es este scroll. Que es así sencillito. Reverse scroll. Te permite hacer un ítem reverse, high item o ítem único. Y si quieres upgradearlo, necesitas este ítem. Reverse item strange scroll. Que te dice upgrades level of reverse items. Mejor entender. Esto es como que un boost para reverse ítem. Y esto es para revertirlo. Visto. Listo. Sí, Ronald. ¿Por qué? Porque el más 7 ya lo puedes upgradear rápidamente al más 8. Por el contrario, el reverse más 1, para hacerlo más 8 tienes que hacer 4 upgrades más para llevarlo más 5 revert y que sea un más 8 normal. Por eso el más 7 siempre está un poquito más que el reverse más 1 o cualquier otro ítem reverse. El ítem más 8 igual que el reverse 1, siempre está un poquito más caro. Me dejo entender. Listo. Es que aquí estos directos son para solucionar dudas o problemillas del Night Online. Sigamos. Bracito del poder poderoso. Si no convulsiona los suscriptores. Y seguimos para adelante. ¿Se acuerdan los veteranos del canal que yo venía a farmear aquí? ¿Se acuerdan? Pero ahora ya no farmeo ni Siki.
Ese dragón está solo. Si está solo podemos ir a farmear y atacar a este, ¿eh? Aprovechar el momento. Creo que vamos a hacer eso. Creo que vamos a hacer eso porque hay que aprovechar el momento al máximo. Entonces si ese sale cada un minuto... Ah, no, este está farmeando, creo. Este lo está farmeando. No, no lo está farmeando. Alguien está haciendo esto. ¿Qué? Mira. Qué brutal. Este solito se está matando a los Balrog. Este solito se está matando a los Balrog. Buenísimo. Buenísimo. ¿Vieron? Otro nivel, ¿verdad? Este monstruo te da mucho coin. Mucho coin. Para los que quieren entrar a farmear, te da mucho coin. Y solamente respawnea cada un minuto. Estamos terminando Darkstone. Madre mía, no sé cómo voy a hacer Darkstone. Ven, miren, te da 18.000 de coins. Si tienes una AC Premium, te va a dar el doble, 37.000 por ahí. Y si tienes una hada de Noas, te va a dar entre 45.000 hasta 55.000 de oro. Y cada minuto. Me dejo entender. Y muere rapidísimo. Entonces lo que haces, te pones un mago aquí y bla bla lo matas. O un warrior. Y cada vez que los matas, te sientas y recuperas recursos. Entonces no gastas nada, solamente ganas coins a 1000. Me dejo entender. Es un buen spot. En fin. Listo. Pico esto. Y vamos para aquí. Placa. Miren, me he gastado un montón de piedras. Eso es lo malo del Warrior, que tenemos que gastar un montón. Sí, bajamos, resistimos, pero mucho dinero. Mucho dinero para mantenerlo. En fin. Listo. Y jalamos al de acá. Ya, mucho Queen por ahora. Voy a cambiar de canción. Ya no entiendo sus canciones. Placa. Vamos a poner una más motivadora que va a ser Hamilton. Realmente me he escuchado como más de 20 veces todo el musical de Hamilton. Muy buena. Más de 20 veces. ¿Puedes creerlo, compañero? Más de 20 veces. Madre mía. Incluso tengo... Spotify me ha dado un álbum en bucle. Y solamente de canciones de Hamilton. Que un vicio, un vicio. Me encanta ese musical. Me encanta ese musical. Listo, terminamos aquí. Y creo que me he viciado con el musical porque estoy comenzando a ver detrás de cámara. Estoy tratando de ver la vida de ellos. O qué han hecho después. Otras cosillas. Está brutalísimo. Me encanta. El 100% recomendado. 100% recomendado. Incluso le he hecho ver a mi madre. Las 2 horas enteras le hice ver. A pesar que no le gustan estas cosas, pero... Asu, estamos yendo lentísimo. Qué asco. Creo que vamos a gastar pociones. Porque el tiempo es oro. Creo que sí, porque si no... Me voy a demorar aquí la y media. Todo el directo haciendo esta misión. Listo. Listo. Listo, más rápido, así, bien, ven, ven. Ah, me confundo. 5 más. Hoy quería hacer bueno, quería cenar, básicamente. Y fui a un metro que está cerca de aquí. Y realmente, compañero, había cola en el metro. Estaba full el bendito metro. Estaba fullísimo. O sea, había, pues, no sé, unos más de 10, 12 personas fuera haciendo cola. Entonces dije, pues, paso de metro y de repente me compro algo por afuera, algo así. Entonces, justo hay tiendas por ahí de zapatillas, de ropa y todas esas cosas, de comida rápida, etcétera. En esas tiendas, te digo, compañero, estaba full de gente. Cola y cola y cola. Gente esperando 1 o 2 horas por ahí. Me dejo entender. Seguía avanzando y había igual. Gente, cola, un montón de gente. Uf, brutal. Brutalísimo. Entonces, ya regresé a mi casa, compré una salchicha de la tienda y comí salchicha. Me dejo entender. Pero al final, me di cuenta que ahorita
Estamos en crisis. Nadie me va a negar que estamos en crisis económica, política, lo que tú quieras. Mucha gente ha fallecido y ha tenido que gastar toda su plata en medicinas. Me dejo entender. O sea, estamos en crisis, no hay dinero. Pero hay gente que afuera sí está gastando, me dejo entender. O sea, sí hay dinero. Sí hay dinero. O de repente, el poco dinero que les queda, lo gastan. Y esto no vamos a criticar a nadie. Obviamente que lo podemos, nuestro dinero podemos gastarlo de donde se nos dé la regalada gana. En donde hasta para ir a ver a las gatitas, no hay problema, puedes gastarlo. Pero después no nos quejemos de que no tenemos dinero o que no lo invertimos, me dejo entender. Entonces un poquito a tener mucho cuidado con eso. Al menos yo todo el dinero que tengo lo gasto en comida. Comprarme, por ejemplo, pollo, carne, menestras, todo lo gasto en comida. Casi ni compro ropa. Ya la ropa le doy duro. Por ejemplo, ahorita tengo una media que tiene un huequito por ahí, pero es que le doy duro hasta el máximo. Y ya cuando un día me vaya de compras y me compro 2, 3 pares de media y normal. Pero de ahí otras cosillas, ni en zapatillas, ni en nada, compañero. No sé, es una cultura de mi casa, pero más que nada gastamos en comida. Vegetales, menestras, carnes. O por ejemplo, tratamos de mejorar. Nosotros no consumimos Primor, sino consumimos aceite de oliva, me dejo entender. Y ya, una que otra cosita se puede mejorar, pero lo gastamos todo en comida. Y creo que siempre hay que tener cuidadito con lo que vayas a gastar. Mucho cuidadito, porque después no sabes. Siempre hay vacas flacas, acuérdate de eso. Entonces, hay que ahorrar una que otra cosita, compañero. Sí o sí. ¿Es necesario gastar en esto? ¿Sí o no? Ahí tenemos que verlo. En fin, sigamos con esto. Ya está, terminamos. Solo nos falta uno. No sé para qué rayos nos hemos ido a la base. Listo. Y reclamamos la misión allá al fondo. ¿Qué hora estamos? Estamos 23, las 11 de la noche. Falta muy poquito para Yurate. Seguimos para adelante. Y con esto juntamos, llegamos al 77%. Listo, listo, listo. Ahí está. No sé qué nos van a pedir ahora. Destruir. Creo que con este acaba, si es que no me equivoco. Vamos a ver aquí. Tlaca, tlaca. Ah, no, me piden algo más. Me piden... ¿Qué me pide? ¿Qué me piden? Ah, Half Truck curandero. No quiero hacer ese porque ese me voy a demorar un montón. Ese que... Mira, acá hay otra misión, pero ¿qué misión me pide esto? The Magic. ¿Y esto? Vamos a hacer el Dragon Tooth Commander, que lo hacemos rapidísimo, en un 2x3. Y seguimos avanzando. Este sí utilizamos esta arma de aquí. Listo. Seguimos para adelante. Y activamos eso y ya está. Chévere. Placa. Yo me acuerdo que regresé a Night Light hace un buen tiempo. Y creo que entré a Yurate. O sea, regresé por una semana, algo así. Entré a Yurate y vi que los Warriors ya no bajaban. O sea, la habilidad que utilizaban ya no era de color rosadito, sino era de color azul. O creo que lo vi en un co-privado. Y dije, pero ¿qué rayos es esto? ¿Qué rayos es esto? ¿Qué bendita habilidad es esto? Y ahí ya pues me quedé loco. Me quedé loco viendo esa habilidad. Dije, ¿qué tanto poder han llegado a conseguir los Warriors? ¿Qué habilidad es esa? Algunos me decían que era el nivel 20 de Master, otros me decían que era pura pasión. Pero brutal. Me sorprendí. Y ahora ya sé que es el bendito tigre de toda la vida. Pero en ese momento cuando lo vi, puf, quedé en shock. Listo. Ah, mira cuántas habilidades he activado. PK. ¿Van a ser PK? Yo hago PK después de Yurei porque ahorita es momento de leviar, compañero. Listo.
Listo. O sea, también qué level es. Ahorita que me pongo a pensar, ¿qué nivel es? Porque no hace level ni nada. Aparte dice Z, dice. Qué raro. Esto también necesito para un quest. Esto también necesito para un quest. Esto creo que también necesito para un quest. Todo hay que ahorrarlo. Todo hay que juntarlo. Para luego. Mira, acá esto no necesito. El Framing of Rage no necesito. Entonces, ¿para qué? Pero igual lo junto, por si acasito. Listo. Listo. Nos falta 9 y terminamos. Sí, sí. Y así de fácil, compañeros. Turutu, turutu. Ya está. Y me voy aquí. Listo. Terminamos. Y jalo a este ratoncito aquí. Ya está. ¡Ah! No vino. Ven acá. Listo. Esto aquí. Y seguimos para adelante. Ahorita que me acuerdo y estamos hablando de pelis. Estaba cenando. O sea, estaba comiendo la salchicha que me compré. Y estaba viendo Shrek. Madre mía, que pongo a hablar de las pelis y... En fin, estaba viendo Shrek uno y 2, ¿ya? Me quedé ahí un ratazo viendo y realmente me gustó, pero la 2. Hay dos cosas en la 2. Justo estaba viendo con mi hermano y hay dos cosas. Vamos a comenzar por la curiosidad y luego ya nos vamos por el tema profundo. Y había dos cosas en Shrek, compañero. Uno, que ¿te acuerdas la escena de Shrek 2 cuando atrapan a Shrek? No, 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 no. Uno, Fiona y Shrek van a muy, muy lejano. ¿Te acuerdas? Ya, ¿te acuerdas esa escena cuando pasan por cerros, pasan por praderas, pasan por un montón de lugares y se demoran la vida y media en llegar a muy, muy lejano? Ya. Muy, muy lejano está muy, muy lejano, obviamente. Pero de ahí, ¿qué es lo que sucede, compañero de la vida y el amor? Que pasa todo el drama y esas vainas y al final capturan a Shrek y al burro y al gato. Lo pasan en las noticias. De ahí y ¿qué es lo que sucede? Lo ve el ratón, Pinocho, lo ve los tres ratoncitos, lo ve el chanchito y el lobo. Lo ven. ¿Ya? Y de la nada, en una bendita noche, llegan a muy, muy lejano. ¿Cómo rayos llegaron a muy, muy lejano en una noche? O sea, en esa noche, si es que en la primera parte de Shrek 2 se demoraron la vida y media Shrek en llegar a muy, muy lejano. Y supuestamente el lobo, el chanchito, Pinocho y ellos estaban en la casa de Shrek. ¿Cómo rayos llegaron muy rápido? Y eso se dio cuenta mi hermano. Y dije, ¿qué? Tiene sentido, tiene razón. ¿Cómo rayos llegaron tan rápido? Y son cositas de las películas que... errores de las películas, ¿no? Errores de trama y esas vainas. Listo. ¿Terminamos aquí? Sí, terminamos. Vamos a reclamar el quest. Creo que aquí es. Sí, aquí es. Listo. Tu, tu, tu. Ah, para pa. 25 millones. ¿Y ahora qué hacemos, compañero? Quiero hacerlo facilitos. Creo que también había uno de Apos, es que no me equivoco. Mm, Apos. Storm Calling. Creo que es este de aquí. Apostle of Storm. No, este es de hielo. No demora la vida. No, no, no. Quiero otro de Apóstol. Brahman también podría ser. Sub Down the Trolls. Este es de Berserker. No, quiero hacerlos ligeritos. Human a Horse. Podemos hacer sátiros también, ¿cierto? Vamos a hacer sátiros, que creo que es mucho más rápido que los demás. Listo. Vamos para allá al fondito. Rapidísimo. Y seguimos para adelante. Y ya casi vamos a llegar al 78%. Es que madre mía, hemos avanzado un montón. Aunque parezca muy poquito, pero hemos avanzado un montón. Y level 83, imagínate, 5%. Y en Titan, para hacer 5% aquí en Titan, olvídate, es brutal. Vamos para allá. Aunque debería vender. Voy a vender estos ítems y vamos para allá. Listo. Sundries, trade. Y vendemos aquí. Placa. Placa.
placa y placa. Me da miedo vender esto. Y vendemos esto. Y guardamos los ítems, porque allá dropean muchos ítems. Listo. Storage. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y esto lo pongo aquí. Y listo, avanzamos. Y reparo, reparé. Si no, no reparé. Y reparamos. Listo. Sería chévere que Night Light tuviera una especie de sistema de comida. Sería genial, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Una especie de sistema de comida. Que se les acabe los muslitos, así como en Minecraft. Sería muy chévere, porque el personaje todo el día está ahí trabajando, pero... Y la comida... Aunque la comida prácticamente es el maná, que son las energías, pero... Como que le agregaría bastante el tema de comida o el tema de bebida. Sería muy genial. Lo hiciera, no sé, más vivo, más real el juego, sería chévere. Vamos para allá al fondo. Y listo. Y la segunda cosa que aprendí de Shrek, compañeros. Termino con esto, termino sátiros y luego vamos a hacer los... Les muestro cómo entramos a todos y cada uno de los eventos. Rapidísimo. Todos los trucos y amendrucos, ¿ya? Otra cosa que aprendí de Shrek, compañero. ¡Ah, madre mía! Están farmeando aquí. No puede ser. ¿Está farmeando? ¿Qué está haciendo ese ratoncito? ¿Está farmeando? ¿Qué está haciendo este de aquí? ¿Está farmeando? Sí, ¿no? Si me da Swift, me hará feliz. Dame Swift, ratoncito. No me da Swift, ratón. Vamos para allá. Otra cosa que aprendí de Shrek es esto. Y justo ayer estábamos hablando del tema de parejas y se me quedó. Me quedo con lo que hablamos aquí, compañeros. Que Shrek, escúchalo bien. Shrek es un ogro. No es un orco, es un ogro. Es diferente, ¿ya? Ogro, ¿ya? El punto que, pues, ¿quién rayos va a estar con un ogro, ya? Número uno. Número dos, Fiona. ¿Tú has visto a Fiona? O sea, Fiona es tu waifu. Fiona humana es tu bendita waifu. Me dejo entender. Y hay algunas personas pues, que le gustan las chicas grandes. Y de repente Fiona Ogra es tu waifu. Pero Fiona tal cual, o sea, es hermosísima, ¿ya? La humana. Pelirroja, blancona, con pequitas, delgadísima, con una cintura, madre mía. Ya. Pero según la trama, estos dos están. Incluso se casan y llegan a tener hijos. Pero en la 2 aún no llegan a tener hijos. Recién se van a casar. No, ya se casaron en la 1, ¿verdad? Sí, se casaron en la 1. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Que en la 2... Madre mía, yo hablando aquí de Shrek en 19 personas. No, es que a veces no lo creo, pero... A seguir, a seguir. Cuando llegan a la casa del castillo... O sea, es el bendito castillo. Imagínate que el castillo es un edificio. No, no es un edificio, es una casa de 4 pisos. Con patio, piscina, tiene un comedor buenísimo, tiene una cocina brutal, tiene sirvientes o trabajadores del hogar, etcétera, etcétera. Imagínate que el bendito castillo es eso. Ahorita en la vida real. Que el bendito castillo es eso en la vida real. ¿Ya? Imagínate. Y que los papás de Fiona pues son empresarios, son gente de plata, gente de poder, no sé, hasta puede ser políticos, etcétera. Entonces, ¿qué hace Shrek ahí? Pues se enoja con el papá, obviamente, por sus complejos realmente, porque es un ogro, es una persona fuerte, un ser poderoso, pero igual se enoja con el bendito suegro. ¡Ay, gracias! Se enoja con el bendito suegro, ¿ya? Y al final se pelean, le grita a Fiona, bueno, le grita al perro, no le grita a Fiona, le grita a los papás de Fiona también y la pasa mal, pasa un mal momento, pero quédate ahí, pausa ese momento. Ahora trae ese momento de la bendita película a la realidad. Trae ese momento de la bendita película a la realidad. Imagínate, tú estás con una chica hermosísima y tú eres... No,
De alguna manera, una persona no agraciada según la estética de estos momentos. ¡Uy! Me ha dado DC. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, estaba atacando al monstruo. No, 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 no. No. Si es que me quedo ahí y si mi cuerpo se queda ahí atacando, pues me muero. No, y no tengo piedras. Qué asco. No, 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 no. Entra rápido, entra rápido, entra rápido, entra rápido. F en el chat. F en el chat. Eso me pasa por hablar de Shrek. Eso me pasa por hablar de Shrek en Nadie Online. Ah, no, sí, sí me dio DC por completo. Sí, 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 me dio DC por completo. Sí, me dio DC por completo. No, no me morí, no me morí. Buenísimo, buenísimo. Uf. Accolade of Counter Attack es el de años, de Apos. Ah, ya. Uf, mira, casi me muero. ¿Qué me dijiste que Accolade of Counter Attack es el de Apos, ¿verdad? Acólito Counter Attack. Next. Acólito Counter Attack. Acólito Counter Attack. Buenísima, te pasaste. Buenísima, gracias. Vamos a hacer esto de acá rapidísimo. Buenísimo, eso sí lo hacemos en un tristras. Aunque están juntitos los ratones. Y necesito pociones de HP, ¿no? Eso sí lo hacemos rapidito. Mira, incluso vamos a hacer algo mejor. Y nos ponemos las pociones de Lighting. Listo. Lighting, unos 10. Y listo, perfecto. Ya, o sea, ya, sigo con esto. Ojalá que no me dé ese no. Traigo la realidad. Imagínate que por obras del destino estás con una chica guapísima. Guapísima, bellísima, chulísima A1. Una Fiona humana, ¿ya? Que sus padres son reyes, que hacen mente empresarios, que tienen una casa de 4 pisos, piscinas, todo eso. Imagínate. Y tú de alguna manera, pues, no sé, vives en un barrio tranquilo, normal, o sea, sin mucho lujo, etcétera, etcétera. E imagínate que frente a esa gran oportunidad de estar con una chica así, o sea, te portas como Shrek. O sea, gritas al suegro, le haces pasar un mal momento a la chica, etcétera, etcétera. Es que te rompe la bendita cabeza. Es que a mí me rompió la bendita cabeza. Que muchas veces, o sea, no sé cómo rayos llegamos a estar con una chica guapísima, pero al final nosotros mismos la fregamos. Nosotros mismos la fregamos. Y ahí eso es lo que se me quedó. Nosotros mismos la fregamos. Es que no, no, no. Madre mía, es que... Y yo ahí viendo la película y entendiendo esta cosa y viendo, oye, ¿por qué Shrek se comporta así? Si es que al final está con la gran Fiona, o sea, la chulísima Fiona. Está en una camita, en un castillo, en un bendito reino y se comportó así como, no lo sé, como un niño. Brutal, brutal. Y me ha pasado a mí, te lo he contado en mis, bueno, en el directo pasado sobre esto y la fregué y recontra fregué. Y pues eso me hace aprender muchísimo el tema de Shrek. Uf, brutal, brutal. Imagínate perder esa oportunidad y comportarte, o sea, no valorarlo, me dejo entender. Madre mía. Ay, madre mía, bueno. ¿He utilizado la piedra? No he utilizado ni siquiera la piedra. La he comprado y no la he utilizado. Ya está. Sigamos para adelante. Y listo. Tengo bracito. Me pongo bracito porque si no empezamos a convulsionar. Genial. Y listo. 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 Terminamos a los 3 rapidísimo. Y seguimos para adelante. Y me pasó eso. Y pensé eso. Ah, mira, me ataca este ratón de acá. Vamos a... Vamos a recoger esto porque siempre viene bien. De repente toca un bus y uf, mucho mejor. Listo. Ya te iba a rezar de 4, dice. Ah, ¿alguien ha muerto? ¿Quién ha muerto? Listo. Ven acá tú, ratoncito. Me estás pegando aquí. Y listo, sigamos para adelante. Y muchas veces hemos visto que hay, de alguna manera, entre comillas, gente poco agraciadita al contexto actual de estética. Vamos a ser claros con eso y objetivos. Y al final hace sufrir a
sea chicos o sea chicas hermosísimas, me dejo entender. Chicos que, o chicas que están bien paradas económicamente, qué sé yo, y los hacen sufrir. Y tú lo ves, oye, pues, ¿por qué sufre por esta persona, este chico o esta chica? Es que se nos rompe la bendita cabeza. Me dejo entender. Listo. Ya se me acaban las pociones. Creo que terminamos este quest y nos vamos a conseguir pociones. Y grabamos la parte de cómo entrar a todas y cada una de las misiones. Que quiero enseñarles eso a ustedes también. Listo. Listo, listo. Y seguimos para adelante. 5 pociones. Listo. Ya está. Casi terminamos. Nos quedan 2. Listo. Esas cosillas luego me la van a pedir para las misiones. Esto de aquí. Las misiones de entregar los ítems. ¿Cuánto nos falta? Nos falta uno y nos vamos a comprar las pociones. Rapidísimo. Ya está, terminé. Finish. No, 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 no. Andatón, 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 andatón. Ya está. Listo. Vamos a comprar pociones rapidísimo porque si no, no vamos a hacer nada. Y terminamos esta misión también. Muchas gracias, Arturo, por darnos el nombre de la misión. Ya está, perfecto. Y terminamos aquí. ¿Por qué se me fue? Ah, porque he regresado al juego, ¿no? Ya está. Vamos a comprar pociones rapidísimo. ¿Cuánto tenemos de oro? Tenemos 15 millones. Capum. Para. Vamos para allá. Upa. Minimizo esto. Y veo 19 personas, pero no veo 19 likes, compañeros. Listo. Aquí creo que venden pociones. Por ahí al fondo. Vamos a ir al fondo a ver si es que hay. ¡Vamos! ¡Ah! Ya está. Este creo que vende. Vamos. Vende, 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 vende pociones, vende pociones, vende pociones, vende pociones. No, no vende. Aquí. 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 No, nadie vende. Vamos a morado. Acá. No, no, eso venden ítems. Vamos a ir a morado. A comprar las pociones. Ojalá que venda, porque ayer teníamos que comprar pociones del NPC. Water. Long price. No, vende. No puede ser. Qué falso. Ahora. Pues tenemos que gastar nuestro oro, no bajo, compañeros. No hay de otra. Ya está. ¿Qué tal, barco Coila? ¿Cómo estás? Buenas noches, compañero. Buenísimo. Vamos a comprar pociones de aquí. De aquí, madre mía, carísimo. Uf. Uf, se me va el plata, se me va el dinero, no puede ser. Vamos para adelante. Eso también nos pide. Tenemos que guardar esto de aquí. Del Sátiros. Turu, 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 turu. Luferson y de ahí nos vamos a Esland. Esto. Esland. Incluso me falta matar 50 de aquí, del quest de Round que estamos haciendo la otra vez, ¿se acuerdan? Es que hay un montón de misiones, hay muchas cosas por hacer. Realmente estoy aquí haciendo misiones y toma tiempo, compañeros. Toma bendito tiempo. Listo, vamos a ir para allá. Nos falta poquitito para Yurei. Aquí la gente ya está esperando. Mira que está ahí Bancho. ¿Quién más está yendo? Está yendo para allá, ¿por qué? Qué raro. Vamos a ir para allá rapidísimo. Lulu. Ah, me he traído, cierto. Me he comprado una bolsita de golpes. No para venderlos, sino para comerlos, madre mía. Que de repente los vendo para comprar Gold Bars. Miren cómo veo aquí. Está riquísimo. Mini golpe, muy bueno. Es como una especie de... ¿Cómo decirlo?
mm, una especie de sneakers, pero pues más económico, ¿no? Más accesible, porque los sneakers están carísimos. ¿Estará farmeando este tontito? Le voy a dar party, a ver si me acepta. No me acepta, pasamos de él. Estamos enfrentándonos. Listo. Seguimos para adelante. Easy peasy, misi, tu abuelita en bici. Y terminamos esto. Mira, nos falta muy poquito. Nos falta 23. Listo, pico esto. Vamos, vamos. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Pero a veces no me funciona el combo. Y eso que estoy al frente de él. No me sale el combo. Vamos. ¿Ves? No me salió. ¿Por qué no me salió? Estoy con el timing perfecto. Pico esto. Y seguimos para adelante. Con esto creo que hago 78%. Sigo jalando. Uy, madre mía. Necesito pisotón. Ah, necesito tigre. Listo. Seguimos para adelante. No. No se activó el tigre. Se estaba activado. Es que... uf. No se activa el bendito tigre. ¡Qué asco! ¿Por qué? ¡Qué falso! Eso es el bendito lag y el bendito delay de Usco. No sé si esto sucederá en Steam. Espero que no. Pero esto es el delay. Y esto pasamos siempre. Super lag, super lento, delay y horrible. ¿Vieron? Activé 3 veces el bendito tigre y no se activaba. Qué cólera. Y a veces ni me sale el combo. ¿Ven? Ahí no me sale. Listo. Jalamos a este ratón y seguimos para adelante. Placa, Strange, tengo todo porque si no convulsionamos. En fin, sigamos para adelante. Listo. 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 Y placa. Ya tengo los cachitos del poder, los cachitos de Jackie Warrior. Ayer Jackie Warrior estaba chuponeando todo mi directo, el ratoncito, para ver dónde entraba, dónde salía. De... En PK. Este está bien, listo. Listo, terminamos esto muy rápido. Ya está, jalamos a este ratón. Y listo. No sé qué hace ahí ese ratoncito, me pone tenso. Que se mueve para aquí y para allá, pero no mata nada. Ah, no. Ya sé qué es lo que pasa. Ya sé qué es lo que pasa. Es hacker. Compañeros, este es hacker. Este es hacker. ¿Saben por qué? Porque está usando cops. ¿Cómo es esto? Que por ejemplo, alguien han visto que justo cuando me acerco, él se mueve para un lado y deja al monstruo ahí. Mira, si ahorita me voy a Toon y regresamos, este va a venir para acá. ¿Por qué? Porque el programa... ¿Se acuerdan de los cops? ¿Se acuerdan de los cops? En los cops había una opción de detectar al GM. Cuando un GM entraba al juego, el personaje automáticamente se iba a base. ¿Para qué? Para evitar ser baneado, me dejo entender. Lo mismo, creo que está utilizando el programa. Parece que hay hack aquí. Miren, ahorita vamos a hacer el truco, ¿ya? Cuando nos registramos a Yurei, vamos a hacer eso. Vamos a regresar y seguramente este va a estar acá y se va a regresar para allá. Van a ver, van a ver, van a ver, van a ver. Este es hacker. Yo lo veo, yo lo percibo, es que... Se huele, se huele. Este es hacker. Este de aquí. Y tiene configurado ese movimiento. No saben que Solitaire es el deleteador de hackers. Listo, sigamos. Entonces, cuando yo me acerco, él se va a ir. ¿Por qué? Porque piensa que lo van a grabar, piensa que lo van a banear. Entonces, es una fórmula del COPS para prevenirse.
Para prevenir ser baneado, me dejo entender. Listo. Me falta 7 más, terminamos rapidísimo. ¡Uy, no! ¡El brazo! No puede ser, no ha activado el brazo. Uf. Ya está. ¡Ay, tampoco activé el tire! Uf, uf, que Diego Gaming estará convulsionando. Pero ¿cómo va a ser posible que no tengas tus skills activados? Listo. Sigamos para aquí. Ya, 5 más. Uf, que estamos rapidísimo. Aquí sí estamos siendo rápido. Pero claro, estoy gastando como 1000 recursos aquí. Listo. ¿Cómo destruyo? Ahorita estoy escuchando Hamilton. Uf, me encanta, me encanta. Estoy escuchando la canción donde la hermana de... ¿Cómo se llama? Angélica canta, ¿no? Y que dice que estaba enamorada de Hamilton. Pero al final le entregó a Hamilton a su hermana. Y esa parte es brutal. ¿Cuánto nos falta? Nos falta 2 más, este y ya. Y vamos a ver, ya. Este ratón es hacker, lo percibo en mis ojitos. Listo. Ya, terminamos el quest, pero igual voy a recoger a ver si es que dropea algo. Ya, coins aunque sea. Mira, me voy a ir y este man va a regresar. Van a ver que sí. Me registro a Yurei y vamos a regresar para que vean, ¿ya? Es que yo sé que son hackers. Ya está. Trade y vendemos nuestros ricolinos ítems. Este y nada más, ¿verdad? Vendemos esto. Nos falta 4 minutos. 3 minutos, 2 minutos y medio. Ya está. Y... No, esto no. Esto guardo. Esto guardo. Esto guardo. Uy, que el volumen está muy alto, creo, aquí. Yes, way. Que me dé Swift, aunque ya activé el Swift. Ya está. Cambiamos esto y creo que llegamos a 78%. Vamos, 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 vamos. Buenísimo, 78%. Y vamos a seleccionar el mismo. Que creo que era Horse o Isaman, ¿verdad? Horse o Human. Este es. Buenísimo. Ya, nos vamos a registrar para ganar ricolinas gemitas, compañeros. Buenísimo. Miren cuánta gente hay solamente por el evento. Miren, un montón. Madre mía. Ah, pero cuando no hay evento, 2, 3 gatos nada más. 1 minuto y medio. Esperamos un ratitín. Muchas gracias por estar en el directo, compañeros. Que se me va. Oye, mira, ¿qué dice aquí? Estabani, Dark Society, Clan y Kiss. Qué raro. What happened? What happened? Bro. ¿Por qué dice Dark Society, Clan Kiss? ¿Kiss de qué? Ah, Kiss de... Del Mithril, ¿será? Voy a decir Dark Society. Es claro. Dark Society ves claro, voy a decir. Que la gente se pica. Cuando dices que alguien es el cuando dices que alguien es el mejor, la gente se pica. Los frustrados aquí del juego se pican. Habla, papu, consulta. Un set Crowas más 7 es suficiente para CZ. Depende de tu servidor. Depende de tu servidor, la hora que juegues y con quién juegues. Un Crowas más 7 a las... No sé, de 1 a 6 de la tarde aquí en Ares, no vale. Un Crowas más 7 de 9 a... Uy, madre mía. De 9 a 1 a 2 de la mañana funciona un montón. Clic. Ah, su le di en 60, qué lentísimo. Ya, miren, vamos a ver el hacker. He said that side the keys. Vamos a pedir Swift, a ver si alguien me da Swift.
Para ir más rápido, no estar ahí corriendo lentamente. Nadie me da Swift. Ahí está. No me dio Swift, el ratón. Pensaba que me iba a dar. Ah, nos vamos así. No me da Swift, la rata. Vamos para allá. Nosotros somos independientes, compañeros. Así que me la pela. Vamos para adelante solitos. Miren, van a ver, por favor, atentos a esto. Atentos a esto. Van a ver de nuevo a Roguecito correrse para un lado. Van a ver, compañeros. Ese es jaque a leguas. ¿Quién está acá? Peluche, lo vi. Peluche. Vamos para allá. Miren, ahorita se va a ir a Roguecito. ¿Vieron? Se fue para allá. Se fue para allá. ¿Vieron que se movió? Miren, miren, ahí está, ahí está, ahí está. Ven, 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 ¿cómo se va? Y se queda parado con Pichulín. Ven, 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 ven. Hacker. Hacker. Recontra hacker, ¿ven? Justo cuando él se acerca, él se va a ir. ¿Por qué? Porque no quieren que le vean su hacker. ¿Ven? Es que, mira, aquí está el otro hacker. Ah, no, ese no es el hacker, este es latino. Oli. Hey. A decir, ese man. Bueno, si está viendo el directo, obviamente sabe que ese man de ahí es hacker. Ese de ahí, este ratón de aquí, vegan. Me voy y de nuevo se va. ¿Ves? Yo olfateo los hackers. También olfateé el hacker en Cypher. Del picar, ¿cómo se dice esto? Del minar. Hacker brutales. Hey, Thanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Está en marca Perú, buenísima con Thanos. Creo que ha regresado, porque no le he visto en mucho tiempo a este personaje. Y es de marca Perú, creo que ha regresado al juego. Thanos, por favor, confírmame si es que estás viendo el directito. Porque no le he visto a Thanos. De marca Perú he visto a Shaoli Chan. He visto al mejor amigo de Marcel, que creo que es Lee Kun. Y de ahí otros más. Apocalipsis, digo, Lalo PK también es de marca Perú y todos ellos. Pero a Thanos no le he visto. Creo que ha regresado al juego. Ay, caramba. Sí, estoy mirando. Buenísima, Thanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has regresado, verdad? ¿O cómo es la nuez? Porque realmente no he visto tu nombre a menudo. ¿O has estado aliviando en estos días? Toma tu like, buenísimo. Muchas gracias, Thanos. Gracias por tu apoyo. Sí, porque ahorita veo 18 y no veo 18 likes. No puede ser, no puede ser. Bracito, 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 porque si no, convulsiona a la people. Regreso después de... Pues, es que yo lo tengo aquí en mi mente, lo tengo aquí en mi mente. Regresa después de 15 años, que tengo los nombres aquí, ¿ves? Ha regresado, así que bienvenido al juego nuevamente, Thanos. Espero que te diviertas muchísimo y que sigas liviando. Me dejo entender. ¿Listo? Pero cuidado con el de allá, que el de allá es hacker. Ese de ahí, ese roguecito de ahí, es más hacker que no sé qué. Ay, cierto, muchas veces es bueno hacer directos y estas cosas porque al final es como una cierta promoción al juego. Y eso hace que mucha gente regrese al juego. Y así podemos disfrutar mucho más. Hay más gente, puedes pequear más. Hay más gente, haces más comercio. Hay más gente, puedes hacer más experiencia. Hay más gente, haces parties, haces lo que se te dé la gana. Así que siempre es bueno eso. Y tratar bien a los jugadores. Porque imagínate, tratas mal y se va del juego y entonces ya es una persona con quien no pequear, con quien no jugar, con quien no tradear, con quien no ganar oro, etcétera, etcétera. Entonces, a tratar bien a cada uno de los personajes o jugadores de Night Online, ¿no? Porque muchos nos hemos ido. Uno, porque nos hackearon. Ese evento que hubo, prácticamente parecía un evento de hackeo. Y otro porque uno que otro amigo nos hackeó o nos reportó la cuenta o qué sé yo, ¿no? Nos reportó la cuenta innecesariamente. Me dejo entender.
Buenísimo, me alegra muchísimo. Me alegra muchísimo que hayas regresado, Thanos. Y ya sabes, bueno, acá no voy a decir, ya lo he dicho en todos los directos, que hay unas personitas pues que solamente quieren ver Ares arder. Cuidadito con eso. Al menos ya te vas a dar cuenta, o sea, es que basta y sobran las pruebas. Pero bueno, además todos disfrutamos y tratamos de disfrutar de los jueguitos. Placa. Mira, hemos hecho en 5 minutos la mitad del juez. Creo que podemos terminarlo. Ya se puede crear cuenta en Usco y no morir intento. Obviamente se puede crear, compañero. Obviamente. Mira, yo tengo todos los ítems de sellados. Aquí tengo 40 gold bars y no me pasa nada. Puedes, normal, normal. Y ahora hay seguridad. Y si quieres más seguridad, te pones el OTP y todas esas cosas. No pasa nada. Pero claro, juega con cabeza, ¿no? No es que entras y ya, pa, $1000 a invertir. Si vas a invertir aquí, que sea platita que está destinada a tu entretenimiento, ¿no? Y te recomiendo, y si es que quieres que tu entretenimiento y tu trabajo y tu plata, como que te dé más plata, pues créate un canal de YouTube. Créate un canal de YouTube, un canal de Twitch, un Facebook y te diviertes, te entretienes, aportas a los demás y de alguna manera también lo logras monetizar. Así que siempre lo recomiendo, compañeros, siempre lo recomiendo, pero muy poquitos toman la decisión. Porque, miren, ¿ves? Se activa y ya, se activa de nuevo el COPS y como que analiza, ¿están aquí, no están aquí? Y de nuevo regresa, sí. Código 1, sí hay gente. Código 0, no hay gente. Puro COPS. Thanos, ¿vas a ir a Yurei? ¿Qué level está? Espera, ahorita lo chuponeamos a Thanos. Ahorita vamos a ver. Sí, ya se actualizaron todas las misiones, así que a darle puro y duro. Miren, vamos a chuponearlo por acá. Y es level 77. Ya, mira, tiene un poquito más para aliviar. Aunque sea puede entrar a Yurei. Y si entra a Yurei, pues genial. ¿Por qué? Porque puede farmear joyitas. Gemitas, perdón. Y ya pues se puede armar poquito, poquito, poquito. Aunque lo bueno que es arquero. Y los arqueros pues la tienen un poquito más sencillo en el ahorro de recursos. Listo. Nos falta 8. ¿Podemos hacer 8 en 2 minutos? Vamos a ver si es que lo hacemos ya. Vamos a darle duro y puro. Lo bueno que nos han dado este AC. Listo. Listo. Sigamos para adelante. Sigamos para adelante. No sé si Alex haga directo hoy mismo del bingo, que ayer estaba chulísimo. Aunque perdió un montón de soles, pero me encantó, estaba chulísimo. Es que madre mía, le faltaba números para ganar 300, 500, 1000 soles. Qué cólera realmente el bendito juego, pero ha estado muy entretenido. Muy entretenido. No sé si hay alguno de aquí que se quedó ayer viendo el directo de Sasa. Que justo estaba haciendo... Estaba apostando en los bingos. Brutal, brutal. Ah, mira. Thanos dice, sí voy a entrar, aunque soy menudencia todavía. ¿Menudencia te refieres a bajo nivel, algo así? No, o sea, la cosa es que entres y des el 100%, no hay problema con eso. Si te mueres, pues press ok y para adelante, para adelante. En PK, claro, en PK ya ves, si hay mucha gente fuerte, vas y solamente das Wolf, me dejo entender. Se puede apoyar de 1001 maneras. La cosa es que siempre hay que jugar de manera inteligente, me dejo entender. O solo Wolf, o atacas, tienes que evaluar eso, pero Yurei es dar 100%, porque al final tú también vas a ganar, no como el tontito de Baby Love Me, que por tonto no me da buff y cree que perjudicándome me va a perjudicar. No, es un Yurei, al final él mismo se perjudica a sí mismo por no dar buff. ¿Vieron? Terminamos. Que Soliter, ya está. Cuidado, Thanos, no te vayas a... Ah, mira, sí, lo digo porque soy pollito, buenísimo. ¡No! ¡Me faltó uno! ¡No! ¡No se murió! ¡Ah, qué asco! No puede ser. Que la gente estará convulsionando ahorita. No puede ser. Me faltó uno. Ya creo que no me contó eso. No puede ser. Bueno, en fin. Vamos para adelante.
Voy a sacar los ítems. Bueno, vamos a ir con ítems de MP. Activo esto rapidísimo, ¿sabes por qué? Porque esto te permite que los demás tengan más HP. Y listo, vamos para adelante. ¡Para ganar las ricolinas! ¡Gemitas! Vamos para allá. ¿En qué parte le habrá tocado a Thanos? Thanos, ¿llegaste a entrar a Yurate? ¿Qué tal? Activar el trade en la página sigue el problema. No, no, ahorita puedes activar el trade con cualquier número. Cualquier número. El problema es que tienes que igual recargar cash, ¿no? Ya está. Ya está. Sigamos para adelante. Ojalá que ganemos esta. Porque llevamos varias perdiendo. Y necesitamos oro, sí o sí. Sin oro, pues ¿qué hacemos, compañero? Ya hemos hablado de eso, del bendito dinero. Listo. Ahí está, ya me dio Swift. ¿Ves? Mira este ruedecito, este link. Este de aquí, ¿dónde está? Wolf Eyes. Igual mata. Igual da Swift, o sea, apoya al máximo. Me dejo entender. Ya, no tiene poder, pero apoya. Y eso siempre tiene que ser ley. Tiene que ser ley el apoyar. Ay, no. Ya comenzamos a gastar pociones por las puras. Entramos nomás, esto entramos nomás y me sale el acento. Entramos nomás para poder destruir a estos de aquí. No baja mucho. Listo. Listo. Vamos. Ya, cayeron. Listo. ¿Hay magos? ¿Tenemos magos? Sí, tenemos 2 magos. Con 2 magos sí hacemos al menos el PK y nos ayuda un montón aquí para llegar más rápido al Deva. Pisotón. Y el pisotón a veces no se activa también. No sé si es por el delay o porque es un bug del juego. Listo. ¿Están pegando cajas? Sí, ¿no? Listo. Uff, look around. Y listo, sigamos. Y avanzamos, compañeros. Aunque nos hemos demorado algo, ¿ah? Nos hemos demorado aquí. Nos hemos demorado bastante. ¿Por qué nos hemos demorado tanto? No entiendo. ¿No tenemos daño? Si tenemos mago, tenemos rogue, tenemos warrior. Ah, bueno, soy el único warrior. De repente no tenemos debuff. Ya está. Que jale. Me voy un poquito para atrás porque tampoco quiero que me chupetee el maná. Listo. Aunque está muy cerca, ¿no? ¿Por qué atacan tan cerca? ¿Qué manía? ¿Qué manía? ¿Dónde está el otro? El otro está lejos. Entonces sí podemos hacer esto. Listo. ¡Avanzamos! Y destruimos. Ahí está. Buena. ¡Ah! De nuevo gasté poción por las puras. La memoria. Bendita memoria. Ya está. Maravilloso. Recogemos a ver si dropean una Monster Stone. Y troleamos a alguien. No, no hay nadie. Vamos para adelante. Listo. Ya. ¡Oh! Ahora, destruimos aquí. Para, papá. ¿Están picando cajas? No están picando cajas los ratones. Ahorita seguramente están escuchando el teclado. Taca, 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 taca. A veces lo escucho y... no sé si les llega a incomodar. Ataquen al otro, ratoncitos. Ahí está, ya lo están atacando. Mira, ganamos estos... Ah, bueno, ya se pasó el otro aquí.
¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Ellos o nosotros? Vamos a ver. Voy a utilizar el combo bombo Maximus. Maximus combo activate. Ah, ya lo destruyeron. Yes, tiene mucho poder. Lafayette. Yo quiero crearme un personaje con el nombre Lafayette. Buenísimo. De repente me creo un mago por ahí con el nombre Lafayette. Me encanta. Listo. Ah, que se me va el tigre. Tengo mano, tengo todo, ¿no? Tengo bracito. Hamilton. Listo. Ah, cierto, que les iba a recomendar una aplicación para que aprendan inglés. Que no es Duolingo ni nada de esas vainas, eso olvídate. ¿Sabes qué aplicación es? Y es para que aprendas todo. Mira, aquí, vamos a premiar a los 18... A los 18 suscriptores que están aquí. ¿Quieres saber, compañero de la vida del amor? ¿Quieres saber? Escúchalo bien. ¿Quieres saber cuál es la mejor aplicación para aprender inglés? Al menos vocabulario. Te va a ayudar brutalmente. ¿Quieres saber cuál es la bendita aplicación? Es que tu nivel de inglés va a aumentar tremendamente. Y vas a hablar como Soul Eater en inglés. Te va a ayudar muchísimo. Y no solamente en inglés, sino en todo lo que tú quieras aprender. Ahorita te lo voy a mostrar. Es brutal, brutal. Es que tu nivel de aprendizaje va a ir a otro nivel. Es que... Te la muestro. Es una aplicación para aprender de todo. De toditito. Todo lo que tú quieras. Hasta lo que imagines. Acá, vamos a destruir este. Ahí te la muestro. Listo. Seguimos destruyendo aquí. Y avanzamos. Listo. Nos faltan 2 dragoncitos. Creo que sí la hacemos. Estamos en buen tiempo ahorita que lo estoy viendo. Depende que no les toque magos a los otros. Porque ahora han salido todos los magos sabidos y por haber. Todos en Ares. Y hasta los olvidadísimos han regresado a PK humano. Y ayer ha estado brutal. Uf, nos han molestado un montón. Estaban... Hola Soul, una consulta. ¿En cuánto tiempo llegaste a 83? Es que el problema es que yo regresé a Nayo Live y mi cuenta ya estaba en 75. Entonces no te puedo decir exactamente. Si te digo todo el tiempo, contando desde que creé la cuenta, pues más de... Todo jugando, más de 3 años. Me dejo entender. Pero si me preguntas, ¿cuánto se necesita ahora para llegar a 83? Yo te diría un mes. Un mes con premio. Un mes con premio. Y te digo más. Un mes con la War Premium. Ahorras un montón y avanzas muchísimo. Y si me pides más, te digo máximo 3 semanas. Si comienzas ahorita. Porque hay evento de 1+1. No han llegado todavía los humanos, parece. Ah, ya llegaron. Ah, no. Están puro foco LED. Puro foco LED. Ah, no, ya las tenemos difíciles. Está tranquísima, compañeros. ¿Ya la vi? Ah, captcha. Y tienen mago. Lo peor de todo. W, 4 y M. Ya está. Hay que esperar aquí. Digo aquí, ¿sabes cuál es la aplicación? Así nomás, apúntalo rapidísimo. La aplicación se llama
Aquí la tengo. Anki Droid. Anki Droid. Apúntalo ahí. La aplicación se llama Anki Droid, compañero. Es una aplicación que utiliza flashcards, que es muy bueno. Aparte de utilizar flashcards, te permite agregar lo que tú quieras y aprender lo que sea, me dejo entender, con el sistema flashcard. Además, hay un sistema de que te permite mostrar las cartillas. Un minuto después, un día después, una hora después, un mes después. Y es brutal. Vas a aprender muchísimo. A nivel de memoria te va a ayudar muchísimo. Anki Droid. Si quieres más información me puedes escribir ahí en el chat y podemos comentar un poquito más a profundidad. Dice Luis Díaz, en YouTube hay un video donde hacen speedrun de leveo. En menos de 3 horas llegan a 71. En mis tiempos eso... Claro, claro, claro. Sí puedes llegar, pero... ahí tienes que ver, pues, ¿no? Vamos a... no apuntamos a la... ahí está, dar mi se cae, dar mi se cae, dar mi se cae. No tengo... aso, no, ya es... Yo ya lo dije, compañeros. Esto va a estar complicadísimo. Voy a poner un scream aquí. ¿Qué skin lo utilizo? Este skin lo utilizo. Buena, dice Manuel. Bienvenido al directo. Buenas noches. ¿Cómo estás, compañero? Esa aplicación te va a ayudar muchísimo. Anki Droid. Flashcard. Pues que... yo estoy aprendiendo. Por ejemplo, ¿alguien sabe aquí qué significa abroad? ¿Sabe qué significa abroad? Significa... ah, caramba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me apareció algo aquí. Ya está. Y ahí... ah, caramba. Ah, caramba, no, lo borro. Abroad significa en el exterior. Entonces recién lo aprendí con esa aplicación. Yo no sabía esa palabra. Y lo tengo aquí memorizado en mi cabecita. ¿Cómo? Pues con la aplicación. Me dejo entender. Te ayuda muchísimo. A nivel de memoria, flashcards, olvídate. Uy, ahí vienen los ratoncitos. Vamos a estar listos y preparados para poder destruirlos. ¡Ay! Y nos te pidió para atrás, ¿por qué? Joel Contreras, ¿qué tal? Hola, hola, aprovechando el 1+1 y el Dorgen. Buenísima, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Buenas noches. Yo también aprovechando, pero creo que esto es GG. Tiene muy buenos personajes allá. Y... nosotros también, pero también tenemos algunas falencias por ahí, ¿no? Dos, tres, ¿cómo se llama esto? Mira, mira. Yo voy por el mago, ¿ya? Ya me importa un pepino si me muero. Son 3 magos, qué asco. Se fue el tigre. No se activa el tigre. Lo he activado el tigre y no se me activa. Aquí están atrás. ¡Uy! ¿Qué fue? Nos jaló para atrás. Vamos a ir para adelante. Vamos a ir para allá. Ya está. ¿Qué significa 1+1? 1+1 es el nombre de un evento. Que básicamente te dan doble recompensa aquí en Jurate. Si es que ganas te dan 2 Silver Gem adicionales. Y si es que pierdes te dan una gema negra adicional. Me dejo entender. No tengo que acercarme mucho porque pueden hacer cal y me voltean la torta. Si veo algo morado... ya, yo voy por los magos, pero alguien viene detrás de mí. No, nadie viene detrás de mí. Yo voy por los magos y nadie viene detrás de mí. Entonces... sí, bajo muy poquito y lo he dicho siempre. Bajo muy poquito. Quiero comprarme otros ítems. Muy poquito bajo. Quiero comprarme ítems de Strange y la Raptor +21 al menos. No bajo muy poquito. Uf, a seguir adelante. Uy, ya se fue uno. No, este es GG. Este es GG, hace tiempo ya sabía que era GG.
Rayos, qué cólera. Se fue. ¿Este es buffer o de buffer? Este es buffer, creo. Sí, es buffer, creo. Con debuff la hacemos, pero es que ese pata es muy fuerte. Dar emisari es muy fuerte, baja demasiado. Sol, ¿no se te hace más factible empezar de un server? Es que Luis Díaz, esto ya lo he dicho siempre, que yo estoy jugando aquí o sea, esto es cliché, pero sí, para divertirme y esta cosa. O sea, no me quiero más complicar con armarme, hacerme más fuerte aquí. A mi bola voy, me dejo entender. Que lo mío más básicamente es informar del juego y más o menos ahorita que estoy haciendo directo, pues divertirnos en conjunto. Y si es que hay alguna duda, alguna pregunta, la resolvemos aquí en el directo. Pero de ahí... Buena, dice Manuel, bienvenido a la zona de miembros. Muchas gracias. Mira, estás en el subclan member, te pediría por favor que envíes un correo a co.souliter@gmail.com diciendo tu nombre de la cuenta de YouTube y también diciendo arriba nuevo miembro de Subclan Member para entregarte los beneficios, por favor. Muchas gracias, bienvenido, bienvenido. También quería la K. Sí, poco a poco, mientras más tiempo te quedes, vas a seguir subiendo de niveles. Creo que de ahí tienes la M, la S, la esvística, creo que se llama, y las demás logos. Así que muchas gracias realmente, dice Manuel, y también a Jesús Nieto y a Ron Cartavio, que ahora son miembros del canal. Muchas gracias realmente. Muchas gracias. Entonces, como les decía, de alguna manera sí, disfruto aquí todo eso, pero comenzar de nuevo en... No, no me lo planteo, al menos por ahora. Es que no me lo planteo, compañeros. Sí, no me lo planteo. No me lo planteo, compañeros. Me lo plantearía de alguna manera si es que aquí con Soul Eater ya sería alguien ultra poderoso. Pero de ahí es que no habría. ¿Cuál sería la diferencia, compañeros? Los ítems, los precios. Porque así como hago oro aquí, también haría oro en el otro servidor. Pero es relativo. Por ejemplo, aquí la gema lo puedo vender a 2 millones como máximo. Pero en otro servidor lo puedo vender como 3, 4 o 5 millones. Me dejo entender. Pero el problema sería que los ítems están el precio es como que similar. Si acá la gema está a 2 millones, pues puedes comprar un ítem por un gold bar, 2 gold bars. Pero si ya en otro servidor está a 3 millones las gemas, compras los ítems por 5 o 6 gold bars. El mismo ítem, me dejo entender. Entonces todo está equilibrado. Es una economía brutal. Aquí en Navidad es una economía brutal. Tanto ítems de cash, los ítems normales, todo es una economía brutal. Como que se regula todo, se regula todo. Es muy genial esto. Pero yo me gustaría mucho que le diera más puncha a eso de la economía aquí en el juego. Realmente es muy bueno, pero sería más genial que compartan datos. ¿Qué ítems salen más? ¿Qué ítems salen menos? Los precios. Y realmente el Night Online sería un juego PK y pura economía. Sería brutal. Y cualquier persona que venga y se arriesgue a uradear, pues puede hacer plata y esas cosas. Me dejo entender. Y listo. Mira, me dicen feo tuvieron que siempre vas a los Warriors. Bueno, compañeros, ustedes han visto que yo de frente fui al mago, así que no me vengan. Pero sí, los tontitos son. Siempre hay unos tontitos que nunca ven su error, sino ven el error de los demás y ya se cree que saben lo mejor y todas esas cosas. No, si vas a jugar, primero aprende a jugar tú bien, mira tus propios errores y no seas como Remember, que de alguna manera se pone ahí a lo tonto. Primero juega bien, cuando juegas el 100% y des todo, recién critica a los demás, me dejo entender. Pero de ahí, pues, Y como sabes, nunca jamás vas a dar el 100%. Porque siempre, cuando llegues al 100%, siempre hay algo más que dar. Me dejo entender. Pero bueno, ahí los tontitos. Y esto pasa en Dota, en League of Legends y en todos y cada uno de los juegos. Al menos en Dota lo he visto más. Que el tontito está muriendo, pero ya te echa la culpa de que tú has fregado la partida. Madre mía, tontos, tontos de la cabeza. Pero bueno, me la pela, me la recontrapela y listo. Me dejo entender. Y tener esa confianza siempre. Siempre hay tontitos así. Pero bueno. Lo que sí me gustaría realmente es jugar el Rise Online. Ahí sí me gustaría jugar, experimentar, ver, iniciar de nuevo, todas esas cosas.
pero todo con tranquilidad. Realmente quiero todo con tranquilidad y más o menos, compañero, yo quiero... Sí, el Night Online está genial, pero quiero dedicarme más a los juegos de roleíto, me dejo entender, que me permitan rolear. Por ejemplo, Minecraft u otros juegos así. Me gustaría más esos juegos que estos juegos de aquí. ¿Por qué? Porque, no sé, ustedes como suscriptores, ¿qué esperan del canal? Eso me gustaría preguntarles. ¿Qué esperan del canal? Porque llega un límite, llega un bendito límite, que por ejemplo yo te puedo mostrar todo lo del juego. Eventos, cómo gradear, cómo hacer estas cosas, todo lo posible que puedo enseñar del juego. Genial. Pero de ahí no hay más, me dejo entender. Aquí en Night Online no hay roleo. El único objetivo es ¿cómo se dice esto? PK. Juego Dota y el único objetivo es ganar. Juego League of Legends, el único objetivo es ganar. Es que no le veo más. En cambio, en el juego roleito, en el gameplays de roleo, como Minecraft y otras cosas, Ark y otros de ahí, o por ejemplo, de plataformas y todas estas cosas, creo que es más divertido y el gameplay como que pega. Pero aquí, difícil, por ejemplo. Imaginemos que hago un directo. Estoy haciendo un directo, obviamente. Hago un directo que solamente me dedique a hablar de Night Online. Imposible, es que no hay más. La gente diría, por ejemplo, imaginemos, Night Online. Ahorita, estamos esperando aquí porque realmente el party de allá son muy fuertes. Al menos tenemos estos personajes aquí, magos, aquí un tontito, otro que otro tontito, pero ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, creo que la estrategia sería ir e intentar matar a los magos, pero hay warriors muy fuertes y hay también los priest muy fuertes. Si hay tres magos es casi imposible matarlos porque los va a tepear y así, hablar de Night Online, Night Online, Night Online, Night Online, Night Online, Night Online. Es que de ahí los directos son repetir, 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 me dejo entender. Entonces, no hay más. En cambio, los juegos de roleo siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo. Y si es que agregas una variable más, que quiere decir otra persona más, las cosas salen extremadamente brutales. Me dejo entender. Al menos es lo que veo, o lo que quiero, o lo que anhelo, me dejo entender. Pero creo que en Night Online no encuentro eso, no sé cómo. Entonces estoy tratando de hacer un directo, tratar de rolear, tratar de hacer estas cositas, me dejo entender. O encontrarle más sentido, por ejemplo, hacer experiencias, hacer misiones, interactuar más con el juego, etcétera. Y practicando, ¿no? Porque al final es aprender y todas estas cosas. Me dejo entender. Jonathan, ¿qué tal, Jonathan? Buenas noches, ¿cómo estás? Armar un clan en Rise, level, empezar de cero, podemos. Claro, eso sería chévere, porque empiezas de cero, hay cosas nuevas, puede ser tutoriales, roleitos, si hay gente, genial. Me dejo entender. No sé si el Rise Online solamente sea como en Night Online o de repente permitan tener, por ejemplo, en Albion Online tienes tu granjita, tienes una zona de comercio, puedes recolectar objetos como cuero, como materiales. Si lo hacen así, sería extremadamente brutal. Ahí sería, me quedaría en Rise Online. Pero si no, pues optaría por otro juego, me dejo entender. Que el punto sí, es Night Online genial, pero creo que también un punto que quiero lograr aquí es crecer un poquito más, ¿no? Crecer y que la gente pues me conozca como un creador de contenido sobre gameplays, me dejo entender. Entonces ese es mi objetivo y voy tratando para acá, para acá, para acá. Pero claro, sin olvidarme de ustedes, obviamente, porque mira, ahorita cuántos somos. Ahorita somos 1496 suscriptores en el canal. Obviamente que la mayoría de ustedes me siguen por Night Online. Entonces, de la noche a la mañana voy a decir, ya, me olvido de Night Online y me voy al Minecraft, me voy al Dota, me voy al League of Legends. Sino respetarlos y por ello estoy haciendo los directos. Que básicamente aquí se resuelven todas las dudas porque yo sé que hay muchas dudas. No hay información del juego. Y hay muy poquitas personas que suben información del juego. Más suben gameplays, Jurate, que ganó gradeado, que no gradean y estas cosas. Y lo demás está en turco. Entonces, he encontrado ese hueco y ahí quiero... Me he dedicado más de... No sé cuántos videos son de Navi Online, pero ya vamos casi 320 videos en el canal. Miren, aquí está. Les muestro. Aquí está. Vamos 321 videos en el canal. Y muchos, la gran mayoría de ellos son tutoriales del juego. Entonces hay mucha información que está ahí. Pero de alguna manera yo también quiero seguir creciendo en esta comunidad. Pero ya hemos visto a lo largo de directos que nadie busca. Es muy poquita la gente que busca Navi Online. Hemos visto en tendencias y todas estas cosas. Entonces,
quiero escalar con otro juego, pero sin olvidarme de esto. Y es por ello que hago los directos, me dejo entender. Para que se resuelvan las dudas, para la gente que me sigue por esto, pues se divierta y lo disfrute. Porque imagínate que si me dedico al Minecraft mañana, eh, sí, hay otros creadores de contenido, tampoco me voy a dar de chulito, pero la información que hoy en día hay personas que me preguntan, ¿cómo rayos se logra entrar a, ¿cómo se dice esto? A los eventos, imagínate. Que está normal, que está genial, porque no hay información. Pero ahí puedo encontrar y puedo explicar, que lo voy a hacer ese videito, obviamente. Pero bueno, aquí esto yo te lo comparto, es como hablar conmigo mismo, las ideas que tengo y te las comparto. Y eso es lo que pienso, compañero. Y eso es lo que pienso. Entonces, iniciar desde cero no está en mis planes. Me dejó entender. Por ahora no está en mis planes. Pero es muy interesante todo esto. YouTube, redes, muy interesante. El crecer, el crear tu comunidad, porque de alguna manera, sí, puedo hablar en Night Online, pero en la comunidad, por ejemplo, Osnar, la que estamos hablando. Osnar, al final yo he llegado a hablar con Osnar, al menos por comentarios. Él ha hecho un video de Night Online. Un, Él creó su canal, comenzó a hacer videos como que resúmenes de diferentes juegos antiguos. Y le iba muy bien, le va muy bien. Sube un video. Esperen, suena algo fuera. Ah, hay alguien afuera. Hacía un video y llegaba a 20, 40 mil, 50 mil, 60 mil visitas. Pero ¿qué pasó? Que como hacía esos videos, de alguna manera la gente no conocía quién rayos es el Osnar de detrás, quién rayos es el que crea los videos. Y eso puede ser un error, porque no creas comunidad, me dejo entender. No creas comunidad. Entonces, cuando dejas de subir ese tipo de videos, ya no hay gente que ve tus videos, porque no, de alguna manera no tiene esa conexión contigo. Y es por ello que encontramos el canal de Osnar, miren, aquí está, que tiene muy buenos videos, pero de alguna manera, esperen, ¿dónde está? De alguna manera hay algunos que la gente no lo ve, y eso, que tiene más. Por ejemplo, aquí está, vemos. Esperen, aquí está, y bloqueo este. Este es el canal de Osnar, buenísimo. Un man crack. Sabe comentar, sabe hacer videos, sabe editar perfectamente, es un crack. Tanto así que ya ha llegado a 12.700 suscriptores. Brutal, tremendo. Y es latino. ¿Ya? Pero si vemos los videos, como puedes ver, miren, por ejemplo, vemos populares. Y miren, ¿qué pasó con Operation 7? ¿Qué pasó con Rakion? Miren, 265.000 visitas, 100.000 visualizaciones, 77.000, brutal. Pero esto de alguna manera no le permitió crear comunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando crea sus videos de WoW y todas esas cosas, cuando muestra su cara, donde habla con la gente, con la comunidad, eh, no tiene comunidad, me dejo entender, o recién la está creando. Entonces solamente la ven 185 personas, bueno, 185 visualizaciones, 237 visualizaciones, y poquito, me dejo entender. Entonces también eso es algo a tener en cuenta. No es solamente subir un video y ya, que la gente lo mire, sino también es crear comunidad. Y a través de los directos o a través de Soul Blog o a través de los videos de Yurei, también he tratado de crear comunidad a la vez de darte contenido a través de los videos tutoriales, mejor entender. Entonces es un mundo, es un mundo esto. Y es muy divertido. Al menos a mí me encanta, me gusta. Uy, gracias, Diego Núñez, del Prado Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi bro, cuando sale Rise Online, te haces pionero y te disparas? Claro que sí, ahí Rise Online me encanta, me encanta. Realmente me arrepiento de no haber subido más contenido de Rise Online, me arrepiento brutalmente. Pero pues creo que era un momento que tenía que superar, un momento emocional, brutal, pero creo que ya me levanté de ello y estoy subiendo mucho más contenido ahora y disfrutando junto con ustedes, compañeros. Y eso les agradezco brutalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Por eso interactuamos, hablamos. Uf, muchas gracias, compañeros, realmente. Muchas gracias, Diego, y a todos los... Uf, que me emociono, ya me tiembla hasta la voz. No puede ser. Vamos a leer aquí los comentarios que me emocioné y comencé a hablar. Me dice, ¿hay latinos en el servidor altar? ¿Algún clan? Sí hay servidor. En el servidor altar sí hay latinos. Incluso Amigui viene del servidor altar. Jugaba en el servidor altar. Y Daguero también estaba jugando en el servidor altar. Dice, hay dos cosas. Hola, men, dos cosas. Sigue habiendo el evento Chaos. ¿A qué hora en el Perú? Y si hay un party level para más. Ya, mira, ahorita vemos los eventos y vemos las horas, ¿ya?
Incluso hice un video de eventos, es que no recuerdo, pero lo que no hice era cómo entrar al video, a los eventos. Pero podemos verlo. Si está en el canal las horas. Jonathan nos dice, ¿cómo va el canal? ¿Cómo va el canal? Ay, madre mía, que no sé leer. ¿Cómo va el canal? Está genial. Todavía quedan muchas cosas como los eventos, creación de armas chaos. Claro, la creación falta, pero sí está la información de los armas chaos. Ajá, falta cómo crearlas. El tiempo, en tiempo real. Ah, en tiempo real sí. Ahí toca carne, Jonathan, porque la suerte... Uf, complicada. Al menos de buradeo y crafteo. Para mí es algo complicadito. Todavía tienes material y... Claro, siempre hay material, siempre hay más, siempre hay más. Porque yo también por ejemplo, al subir los 50 videos dije, aquí termino, no hay más. Y luego conseguí llegar a los 100 videos. Ya no hay más. Luego a los 150. No, es que ya no hay más de Nine Online. 200. Es que no hay más. Incluso me fui para Dota, para League. Y seguía subiendo videos de Nine Online. Miren, me voy para atrás, qué loco. Miren, me voy para atrás. Miren, 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 miren. El Moonwalk. ¿Ah? Y con el mouse, ¿ah? No estoy apretando ningún botón. Miren, miren, miren. ¡Qué loco! Mira, mira, mira. Turu, tu, turu, tu, turu, turu, tu, turu, tu, turu. Y voy para atrás. Buenísima. Soy el Michael Jackson. Michael Eater. Buenísima. ¿Ah? Pero bueno, dejémonos de tonteras. Dice, ¿podrías armar un formulario para que todos sugieran temas para hablar de COD? Claro, claro, yo leo los comentarios, leo lo que me proponen, todas esas cosas, me dejo entender. Pero también llegó un momento donde, de alguna manera, sí, me mandaban muchos mensajes, haz esto, es esto, es esto, es esto. Entonces, de alguna manera yo llegué a abrumarme. ¿Por qué? Porque ya lo vi, no tanto como disfrutar de crear contenido, disfrutar de compartir, disfrutar de enseñar, sino lo vi como si fuera un mandado, me dejo entender. Hazme esto porque lo quiero. Deberías hacer esto. Te envío, te mando. Quiero que hagas esto. Y es como que hacer por hacer, me dejo entender. Y también llegué a un punto donde dije, quiero más visualizaciones, entonces hago por hago. Incluso hay unos 2, 3 videos que los hice hasta de mala gana, me dejo entender. Y dije, no, esto no quiero. Esto no quiero. De alguna manera la gente quiere calidad. Incluso llegaron a ver videos donde ya le puse más edición porque dije, no puedo hacer videos por hacer. Así me pidan, no. Yo lo voy a hacer en mi bola, tranquilo, disfrutando, porque al disfrutar hago mejores videos. Pero si lo hago por hacer, no hago buenos videos, mejor entender. Entonces, ahí lo dejé, me calmé. Yo voy a hacer esto a mi bola y voy viendo que sería conveniente, tal, tal, plim, plan, genial. Pero de alguna manera hay gente que quiere necesita solucionar el problema, pero ya, o sea, no va a esperar a un mes a que yo haga el video cuando esté de ganas y quiera hacerlo. Entonces, por eso he habilitado la zona de miembros, me dejó entender. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a DC Manuel y a Ron Cartavio que de alguna manera ya tienen esa facilidad y yo, plan, hacemos el video de una vez. Por eso he habilitado la zona de miembros, pero de ahí yo lo estoy haciendo a mi bola, disfrutando, genial, me dejó entender. Llega, o sea, te llega a pegar. Y eso que el canal relativamente es chiquito a comparación de diferentes. Por ejemplo, vemos aquí. Uf, madre mía, que me emociono con esto. Vemos aquí y en Perú yo soy el canal, a nivel de suscriptores, el canal 24.000. Eso quiere decir dos cosas, que estoy muy bajo y otra cosa de que solamente hay 24.000 canales aquí en Perú. Es muy poquito, muy poquito. Porque si tú ves aquí, dice suscriptores, a nivel de suscriptores, a nivel mundial me encuentro en el puesto 5 millones. Entonces, puedes crear un canal aquí, que es muy poquito, hay muy poquita competencia para crear canal. Entonces, me dejo entender. Mi canal de alguna manera es pequeñito, pero yo ya me he llegado a abrumar con algunas cosillas. Entonces, me alegra realmente mucho que de alguna manera aprenda estas cosas cuando el canal es pequeñito. Imagínate que de la nada, ¡pum! Doy el golpe y 100.000, 200.000 suscriptores y me toca este problema. Esos problemas que he pasado durante estos año y medio del canal. Me hubiera rendido y al caño todo, mejor entender. Y me alegra aprender estas cosas poquito a poquito porque me ayudan a nivel de redes sociales y a nivel personal. A no abrumarme tal que así. Y bueno, les comento esto en confianza, madre mía. Aquí clase de YouTube, de redes sociales.
Y me falta mucho por aprender. Y hay un mundo detrás que aprender. Madre mía, Black Gem. No puede ser, qué falso. En fin. Vamos a ir a vender las gemitas. Ah, no, voy a terminar con el Sátiros, que no me queda un hito. Eo, 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 eo. Alright. Se pegó eso de la de Queen, que aparece en Spotify también ese audio. Del eo, lero, 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 eo, eo. De ahí, ¿podrías armar tal? Sí, claro. Espera, espera, ¿qué dice? Dice Manuel. Claro, yo llegué a tu canal buscando y buscando porque solo turco o inglés veía. Yo no juego, pero distrae ver. Quizás me animo a jugar luego. Claro, es que todo hay turco, compañero. Todo hay turco, entonces. E incluso, si ves videos turcos, no es que te digan exacto esto de hacer. Algunos te ponen el video de un minuto que básicamente están haciendo el juego, pero no te lo explican. No te explican qué errores puedes cometer o todas esas cosas. Entonces, hay un hueco ahí, siempre hay oportunidad. Me metí ahí y pues aquí estamos, un año y medio después, el canal ya ha crecido, ya tenemos al menos 3 miembros. Muchas gracias a Amador Fausto, que es un donador constante, y muchas gracias a él realmente. Y a muchos de ustedes, Irwin también, que es donador, incluso un compañero también fue donador y me ayuda un montón. Y todo esto lo reinvierto, lo invierto. Al inicio del directo estábamos hablando de que muchas veces nos quejamos de que no tenemos dinero porque compramos una que otra cosita, pero muchas veces es mejor reinvertir en algo que nos gusta. Me gusta crear contenido e invierto aquí la pantalla, el micrófono, el audífono, el mouse, el teclado, el internet. Y me retorna, me divierto, me entretengo, estoy aquí pasándola exageradamente genial, compartiendo mis cosillas, pero igual me retorna, me dejo atender. No solamente las donaciones, que realmente estoy agradecido con ustedes, pero también del tema de la publicidad, me dejo entender. Súper genial, súper genial. Y más que la pasamos bien y comparto y puedo ayudar a la gente de esta determinada manera. Si no, no hubieran tantos suscriptores, me dejo entender. Me encanta, me encanta, me encanta. Y yo sé, y ayer lo estamos diciendo, ayer lo estamos diciendo. Ustedes también tienen mucho que aportar. En cualquier materia, tienen muchísimo que aportar. Y si no aportas es muchas veces por el tema del síndrome del impostor, que nos creemos que somos farsantes, que no tenemos la capacidad. Tienes la capacidad y puedes hacerlo, compañero. La cosa es que te lo, te lo creas. Antonio Valle nos dice, una pregunta, ¿por qué cuando quiero crearme una cuenta en Usco me sale un déficit? Ah, ya. Sí, eso es un bug de la página. Eso es un bug de la página. Entonces, trata de crearte en otra computadora, trata de crearte en tu celular sin compartir el Wi-Fi del router porque puede haber problemas con el IP. Es un bug de la misma página. No te va a salir, me dejo entender. No te va a salir así, esperes y esperes. Ay, caramba. Uf, había un montón de comentarios. Perdón, que estoy arriba. El pasito lunar, buenísimo. Si no te sale actualiza la página, sí, también. Ajá, también lo de Elmer. Elmer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jonathan nos dice, checa tu internet, Antonio. ¿Has probado? Ajá, sí, sí, sí. A mí lo que funciona es crear la cuenta en otro lado. Porque a veces por el IP, por internet, hay problemas, ¿no? ¿Ves? Es que eso es genial, compañeros. Ahorita, yo no estoy, entre comillas, resolviendo el problema, sino que la propia comunidad la resuelve. Y eso es genial. Y eso es muy genial. Y agradezco mucho a la comunidad que tengo y a la comunidad de suscriptores. Porque sí, cada uno tiene su comunidad. O sea, Alex, Toxikiri, todos tienen su comunidad y como que tienen características en común, ¿no? Y aquí, miren, la gente se está ayudando y es brutal. Me encanta, me encanta. Podrías intercalar con gameplays y otros juegos, no solo de rol, sino de consola. Claro, eso me encantaría. Juegos de consola. Me muero por jugar. ¿Cómo se llama esto? Resident Evil. Me muero por jugar. Pero claro, no sé si llegaría hasta el final. Porque ya jugué Resident Evil el 3 en Play 1. ¿Se acuerdan? ¿Han jugado Resident Evil 3 en Play 1? Y nunca lo llegué a pasar. De repente porque era niñito o algo así. Pero ahora espero que sí. Pero sería muy genial realmente. Si me dieran ese chance de subir gameplays de consola. Agradecidísimo con la vida. Vendo esto rapidísimo. Y aquí, 2.
Y poco a poco, creando comunidad, creando contenido, tal. ¡Oye, mira! Aquí están los chanchitos del poder. Esperen, compañeros, ahorita vengo un ratitín, se me dan un pelín de tiempo y ahorita regreso. Listo. Regresé, aquí estoy, me demoré un ratitín y ya. Ya, me quedé aquí y nos vamos a Ronaglan a ver si hay PK. Aunque me gustaría hacer más experiencia, pero creo que hemos avanzado bastante. Hemos avanzado casi unos 4.5%. Ronaglan. Aunque creo que iba a ser algo, ¿verdad? Con los eventos. Mm, Vamos a ver si hay party, si no hay PK. Es que el problema es que si no entro aquí ya no me van a dar party. Entonces, si no me da party, ya voy a estar con parties mercenarios. Y de alguna manera el PK pues muere. Cuando estás con parties mercenarios, muere el PK. Voy a poner acostados hasta mí. Uy, bla. Y listo, vamos arribita. Estaba leyendo comentarios por aquí. Podrías intercalar, claro. Junta las gemas negras, no las vendas. Ah, ¿para canjearlas? No, para canjearlas no se gana igual. Ya intenté varias veces y no se gana igual. Mucha suerte tienes que tener. Cuando terminas comienzas con otro. Quizás con Horizon Zero. Ah, esa es buenísima también. Horizon es buenísima. Yo vi todo el gameplay. Muy buena. Pero lo malo que... Creo que cuando tú juegas esos juegos, obviamente, van a salir, obviamente, van a salir y todas esas cosas. Entonces, cuando salen, apenas salen, es la cosa jugarlos. Porque después como que ya la gente pierde interés. O sea, juega, obviamente, pero pierde interés en los gameplays. La cosa es la novedad. Lo he visto, lo he visto. Por ejemplo, ahorita Willy Rex está subiendo contenido de Horizon, pero muy poquita gente lo ve. ¿Por qué? Porque ya hubo un tiempo donde todos subían Horizon, cuando apenas salió. Entonces, básicamente lo ves la comunidad, ¿no? Y listo. No se, no se puede, sigue saliendo lo mismo. En otros dispositivos, trata de... Sí, en otros dispositivos. Quita el wifi de tu celular, trata de crearlo ahí o entra a tu laptop y comparte el internet de tu celular. Trata de hacerlo con otro internet o con otra computadora. Ah, mira, pero se puede jugar en PC. Si se puede jugar en PC, brutal. Y tendría que probar si es que esos juegos le rinden a mi máquina. Porque esos ya, los de Play, ya son otro nivel. Pero muchas gracias, muchas gracias. Nos contactamos por ahí. Puede hacer un speedrun de RT3. Speedrun, madre mía, que nunca lo pasé el Resident Evil 3. Pero sería buenísimo. Me gustaría jugar un juego de miedo. Realmente, un juego de miedo me gustaría jugar. Aquí para tener hartos sustos. Realmente me gustaría. Quiero vivir esa adrenalina del terror. Un ejemplo de tu canal de Twitch que sigo muy bueno. Hace de todo. Voy a pasarlo al Instagram, un ejemplo. Ya, pásame nomás, pásame compañero, que ayuda muchísimo. Alguien que ya no juegue en el altar, alguien que ya no juegue en altar. Me pase coins. Creo que todo el cobo por ratos. Sí, está, hay lag, compañero, hay lag. Miren, ahora vemos 18 usuarios y 18 likes. Muchas gracias, compañeros. Tremendos son. Me compré también unos caramelitos que son full de herbal, que están buenísimos realmente. Y listo. Ah, por cierto, también quiero adquirir una bicicleta. No sé de dónde, porque como el combustible está poniéndose, de ahí para movilizarse va a ser complicado. Creo que siempre debemos de tener algún vehículo que no necesite batería ni combustible para movilizarnos. Uno nunca sabe. Vamos a molestar a los panos a ver si salen.
Voy a mandar PM indiscriminadamente. Aunque no tengo escudo, pero... Vamos a ver qué hacemos. Voy a molestar a estos ratoncitos de al fondo. Mira, acá hay un Curian. Creo que me va a meter veneno. ¿Es venenoso este ratón? Va a subir y yo bajo. Y yo bajo. ¿Me sigue? No me sigue, ¿no? Ah, no, está ahí. Pero ya vio que yo me fui. Ya está. Creo que ese pata, ese Curian, tiene jalada. Entonces no me voy a arriesgar a acercarme tanto a la base. Vamos acá a molestar acá a los maguitos. No está detrás, ¿no? Porque este ratón me puede jalar y me puede malograr toda la experiencia que he hecho. Mira, ¿ves? Es que se mueren una vida y media en salir los magos. Vamos a enviar acá a los PMs respectivos. Para ver si salen. Si se animan a salir. Se mueren una vida y media en armarse. Ya le mandé PM a Tepies. Dodo ya le envié. Toma estatus ya le envié. Maléficos. Ah, Lambo. Texas Public. Como estatus ya le envié. Lambo también. Dark Wizard Remake. Dark Wizard Remake ha realizado, buenísimo. O será una cuenta prestada, porque se están prestando cuentas también. Te polga. Ah, ya me estaba bajando la vida. ¡Ah, me voy! ¡Uf! ¿Vieron esa? Casi me destruye. Casi me destruyen, pero no pueden con Soul Eater. No salen. ¿Por qué no salen estos ratones? Vamos para allá. Oh, me metieron crítico, me metieron todo. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ir para allá. ¿Está Chesu con nosotros? No. Está Biflames nomás. Chesu ahorita está con mano de Dios, jugando un poquito más. O creo que estará leviando. Congratulations, dicen. Ah, ya. Hay un compañero que ha logrado conseguir el archivo de 100 kills seguidos. Brutal. No sé cómo lo ha hecho, pero lo ha conseguido. 100 kills seguidísimos. Activo esto y ya. Voy a activar el Discord a ver si está algún ratoncito para molestarlo. No están. Están ahí, todos ahí, super chévere. Y aquí en Dark Society. No, aquí ya no quiero dramas, así que por eso ya no entro aquí. Mucho drama, compañero, no puede ser. Pasamos de ello y seguimos con nuestra vida. Placa, la maraca. ¿Qué dice? Que me pase el cohete está. Casito me agarran. Casito me agarran ahí, me peñiscaron la guata. Ya, pero yo corrí porque me muero y... O sea, si vas a hacer la broma, tienes que salir bien de la broma, ¿no? No es que vas a hacer la broma y caes como un parguerita ahí, ¿no? De tontito, que te mueres y te destruyen la vida. Entonces, pues... Que me clic muy rápido, así, ¿ves? Tom. Mira, Tom, ya está. He regresado rápido. Ah. Y listo, compañeros. Y ustedes, me gustaría saber, que me gustaría interactuar más con ustedes. ¿Ustedes qué planes tienen? ¿Algún día se han imaginado crear contenido o no? ¿Qué les gustan de los creadores de contenido? ¿Les agradan o no? ¿Qué opinan? No lo sé. Es que también es interesante interactuar y hablar y todas estas cosas, ¿no? Pero ustedes están invirtiendo tiempo y algunos dinero. También conocerlos, que somos una comunidad y pues hay que disfrutar y seguir adelante. Y bueno, siempre digo seguir adelante, que es como un mantra, ¿no? Seguir adelante, un mantra.
Vamos para aquí. No salen, ¿ves? Estamos acá parados y nos dicen, no, que los humanos son los mejores. No están en la cancha. Me están dando vueltas como tontitos. Tontito, tontito. Pero bueno. Me acaban a matar a este ratoncito. Y ya. Placa. ¿Ves? No aparece. Tienen Pries y tienen todo. No pueden salir. Vamos a ir de nuevo. Y vamos a mirar un chut. ¿Ya? Para que se animen. Aunque sean dos magos. Ya, que dos magos salgan. Es que esperan a tener los 8 recién para matar. Que está bien, que es la estrategia, pero salgan con lo que tengan. Salgan con lo que tengan. Voy a mandar un chut ahí y me voy a Tom. Para que al menos aparezca mi nombre ahí. Vamos a molestar. Ya está. Vamos para allá. Y molestamos aquí a los ratoncitos. Shoot. Ratones. No hay nadie, ¿no? Mira, 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 ahí están todos. Mira cuántos ratones hay. Ahí está membrana, membranosa. Uy, ¿quién está atacando? Mira, 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 mira. Ah, no tengo tigre. Madre mía, qué falso. Ahí está, ya salieron. Ya salieron, ya salieron. ¡Ah! ¡No, lo agarró! Chico, membrana, qué monse. Me acompañó hacia la broma y yo. Qué monse. Voy a escribir aquí. Vamos para allá. Ojalá que me te pegue el ratoncito. Y seguimos para adelantito. Buenísimo. Esto de aquí. Todo esto necesito shift y AC. Vamos para arribísima, compañeritos. Ya está. Me están yendo para allá. Me están siguiendo. Ya te mandé el inbox al Insta. Ya, perfecto, Jonathan. Muchas gracias. Ahora lo reviso. Ok, Swift. Nine. AC, please. Ya está, ya regresé. Solita ya regresó. Y ahora pues con su mancha. A ver, salgan. A ver, anímense a salir. Si se acerca acá, tenemos que regresar para atrás. Lambo está ahí. Ya le había enviado PM, ¿no? Mira, 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 ya se fue, ya están saliendo, ya están saliendo. Ya sale. No, se mueren. Uf, menos mal. Vamos para atrás. Es que se demoran, miren cuántos hay. Hay más de 30 ahí. Y se demoran ahí paraditos perdiendo tiempo. Hay un montón de gente ahí. Ustedes lo están viendo aquí en el directo. Lo están viendo en el directo. Que Yagi Warrior está parado. Hay como 5 pries. 2 parties de magos. Y están ahí buscándose, no sé, un pelito en los huevitos. Se demoran un año en salir. Tenemos que ir a buscarlos, madre mía. Como una madre. No, hacer digo más. Ya. Vamos con Soar. Mira, mira, mira. Mira, salen como hormigas. Qué asco. Bueno, estos son varios. No sé qué vamos a hacer aquí. Láncelo también. Láncelo es buenísimo.
Nos chupan maná, nos chupan todo. Madre mía, ya explotó Andrew. No, Suar murió, pucha. O sea, también se muere. ¡No! Buenísimo. 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 Vamos para atrás. No, lo jaló. Ya lo agarraron a Satami. Voy a mandar un shoot. Me siguen los ratones, no me siguen. Mira, mira, mira cómo me siguen las ratas. Mira, 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 mira. Me tiene hambre el tubero. Ya está. Que salgan de una bendita vez. Ya está, ahora sí se armó el PK. Ahora sí se armó el PK. Se armó el PK. Teníamos que hacer esto para que se arme recién. Están esperando en la Pelancor, no quieren PK. No, es que no quieren, es que hablamos, mira, acá, sí, o sea, sí, son humanos, somos orcos y todo eso, pero al final nos llevamos bien, o sea, esto es roleíto, al menos esto es roleíto. Entonces con Jackie lo tenemos en el grupo de los orcos y hablamos ahí. Oye, sí, que los peluches no salen, no, ustedes son los peluches, tal, tal, tal. Y nos divertimos y nos vacilamos, nadie se lo toma personal. Y es genial, pero también nos dicen, o sea, sí, hay en parte broma, pero también nos dicen que... Sol, que no salen, que se van a todo, que entonces, pero mire, ahí en pleno directo están viendo que no salen los ratoncitos. O sea, que no vengan aquí a hablar que justo salen en el Felancor, se aparecen 2 veces y dicen, uff, hemos matado y hemos destruido. La cosa es ahorita, en la cancha, me dejo entender. Mira, faltan 14 minutos para Felancor y no hemos hecho casi nada de PK. No salen, y hay gente, y ustedes lo están viendo, hay gente. Nosotros éramos 5 y aún así ya estábamos afuera. Pero no sé qué les pasa a los humanos. Pero todos estos roleitos nos disfrutamos. O sea, es que el que se lo toma personal, pues tontito, fuera de acá. Porque al final es juego y nos divertimos, me dejo entender. Y creo que siempre es esa chispita. Al menos esto podemos rolear, ¿no? Que eres una rata y podemos hacer eso. Mira, ahí ya salieron. A la hora que salen, ya está. Listos y preparados para el PK. No tengo tigre. Activo esto. Se quedó. No, lo maté, chamán. Uy, ay, ay. Easy peasy, lo mataron a todos los humanos. Por acá se van a regrupar seguro los magos. Voy a mandar otro shoot para molestarlos. Listo. Voy a mandar un PM. Aquí por WhatsApp. Voy a mandar PK, me modo tutorial para molestarlos. Hay que salga y que se ponga liso. Claro, nos van a destruir la vida, obviamente. Pero pues le dan vidilla al PK. Vamos para allá. Estoy viendo tu directo, Cheso Ratón. Es que no salen, ¿sí o no, Cheso? Nos dicen aquí que sí, destruimos todo, pero tenemos que ir hasta su base para que recién salgan. Uy, 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 no. No veo nada. No puedo meterme aquí porque no veo nada. Tienen la ventaja de terreno. Ya está. Se quedó Lambo. Buenísimo. Pero skill. No tengo tigre. Así tengo. Debios. No está tan armado. ¡Ay, me quisió! ¡Chinchín! No puede ser. Chinchín del mal. Baja bastante también. Y eso que no está tan armado, Chinchín, porque tiene Rogue Earring. El Rogue Earring casi no te da muchas estadísticas, como hemos visto hace rato. Hace rato, digo, en los videos anteriores. Listo. Se llama para allá. Uf. Oye, que ese caramelo está buenísimo. El full herbal, que realmente mi boca lo siento ultra fresquita.
Muy bueno. Vamos para allá. Ya está. Tiro esto. Mira, 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 aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Dónde están? Están por acá también. Mira, aquí está. Acá, 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 maguito, 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 maguito. ¡Uy! Nada, me quisean horrible. ¡Uy! ¿Cómo salta? Como conejo. Ah, no, se fue a Tom, creo. Vamos para allá. Pero estamos matando. Vamos para adelante, compañeros. Vamos a seguir. Ayer Suar se hizo 30 kills seguidos. Y hoy no sé quién. Mira, ya hemos hecho un second kill. ¿Dónde está Lambos God? Creo que lo maté a Lambos God. ¿A quién destruí yo? Soliter a Lambo. Y Soliter a Steinberne. Brr, brr. El Gomu Gomu no Mi. Dodo me manda PM. Mira, mira, la rata. La rata. Ya está, Dodito, Dodito. Si vamos para adelante. Seguro Jackie Warrior está que me chuponea el directo y sabe. Pero menos mal que el directo tiene medio minuto de delay. Entonces, yo puedo planear la estrategia parda y él recién se va a enterar después. Y si me escucha a mí, no va a escuchar a los ratones de los humanos. Se va a distraer. Y ya es algo que nos ayuda un montón. Mira, aquí está Suar. Salto en Suar. Uf. Ya está. Buenísimo. Ese fue al de ahí. Mira, nos van a hacer el truco de los mandrucos. Nos van a hacer la volteada. Ya, ya, mira. Seguro clic, 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 clic. Están diciendo tu, 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 tu. Pero como Solitaire, pues ve el futuro. Ya previene y se salta de eso. Polka cae más rápido. Polka cae rápido. Ay, me metí mucho, me metí mucho. Fríos, olvídate de los fríos, olvídate de los fríos. Ese se cae. Buenísimo, Soar. Buenísimo, buenísimo. Sigamos, sigamos, seguimos, 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 seguimos. Por sapo, ven acá. Mira, van a agruparse, van a tirar Nova para atrás. Activo esto. Y salto en este de aquí, que no sé cómo se llama. Y seguimos, se van a agrupar, se van a agrupar. Y ya. ¡Al! Se fue. Siempre un mago va a tratar de salirse. Mira, 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 mira. Siempre un mago va a tratar de salvarse y va a reagrupar. Entonces, siempre, olvídate de los pries. Olvídate de los benditos pries. Magos, 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 magos. ¿Van a querer reagrupar? No van a poder. O si es que reagrupa, van a reagrupar al más débil, al que no tiene buff, al que recién se ha muerto. Y puedes seguir haciendo combo de kills, combo de kills, combo de kills. Y él tiene en su cabecita que va a tener que seguir tepeando, va a seguir tepeando. Y sus amigos le van a decir, tepeame, tepeame, tepeame. Entonces va a estar contra la espada y la pared. Y va a tener que tepear. Y ese es un gran error, porque te tepeas sin buff, sin nada. Entonces siguen muriendo los magos, siguen muriendo los magos. Pero olvídate de los pries. Me dejo entender. Madre mía, se me fue el Swift. No puede ser. Oye, Tommy, que me tepea no, porque estoy mal posicionado. ¿Vale? Ya, creo que me fui por las puras, Ya está, me dio Swift. Vamos para allá. Vamos TP. Vamos para allá, no. Ya está. Ah, no me da TP. Ah, por cierto, tengo que ir al dentista también que se me han salido dos braquecitos. Y pues no voy por el tema de COVID, me da mucho miedo. Y al doctor que iba, pues muy descuidado, muy descuidado. Entonces imagínate que se me cae una salivita y pues uf, madre mía, qué asco. Me da miedo. Me está tirando con el caramelo, no puede ser. Puede ser un problema, ¿no? Despídame, Evi, por favor. Mira, ya hemos hecho 300 NPs. Ayer con Xenon hice más de 1000 NPs. Más de 1000 NPs. Y sin premium, sin nada. Muy bueno ese man. Bajaba bastante. Los que estuvieron en el directo de ayer. Muy bueno el man. Muy bueno.
Destruía así. Era una cosa bárbara. Vamos por allá. Vamos por allá, vamos por allá. Buenísimo. Necesito hacer please. Estoy escuchando Hamilton. Hasta ahorita no termina Hamilton. Hasta ahorita no termina musical. Y estaba buenísimo. Creo que voy a escuchar más música en cada directo. Porque me encanta. Y me siento así súper ligero. Mira, ahí están los humanos. Vamos a ver qué hacemos. Y destruimos. Ahí está Suar. Sigamos avanzando. Mira, ya nos faltan 9 y terminamos la misión de 100 kills. ¡Ay, ay, ay! Van a voltear, van a voltear, van a voltear. Muévete al costado. Cuando voltean, vete para el costadito. ¿Qué te permite esto? Que, por ejemplo, van a hacer clic, 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 clic. Ya, mueren 5, pero hay otros 5 que se salvan. O incluso, puede ser algo mejor. Que como hay gente que se puede ir por el costado, los magos van a tirar. Uno va para el costado, otro va para el costado, otro va para el medio. Entonces, baja el daño. Bajo el daño total. Porque a algunos no le cae, otro le cayó uno, otro le cayó 2 novas, mejor entender. Entonces es un truco de Lamendruco muy poderoso. Que Soul Eater te está enseñando. Mira, pasan de mí. Es que madre mía, Soul Eater es el top más rápido. César, pero no te da vergüenza. Me la pela. ¿Por qué? Porque hay un bendito botón de top. Y si te lo han regalado, pues que úsalo. Y mire. Ahí estaban todos. Ahí, mira, ahí estoy viendo la repetición. ¡Plac! Y desaparezco. Miren con cuánto vida me quedé. A 51% de vida. Soliters. Tengo habilidades para poder correr. Lo que no tengo es daño. Por eso quiero invertir en daño. Ese es el bendito problema. Yo me doy cuenta. Siempre si te das cuenta de tus fortalezas. Adelante, ¿no? Siempre nos enfocamos en nuestras debilidades, en nuestros defectos, en nuestros problemas. Que está bien, sí, que está bien, porque a través de ello puedes mejorar, pero muchas veces nos olvidamos de... no sé cómo decirlo. Nos olvidamos lo que podemos hacer muy bien. Nos olvidamos. Entonces, ahí muchas veces está nuestro poder. Me dejo entender. Nuestro poder. Y yo irme a Tom y normal, no hay ningún problema. Me salvo muchas veces. Y lo hago muy bien. Entonces, mi debilidad es el daño. Entonces, para fortalecer mi debilidad, tengo que comprar más ataque. Me dejo entender. No sé si soy claro en esto. Mira. Quieren hacer el truco del Lamendruco del bosque Purupuku. Pero no saben que Soul Eater ya se la huele. Es que Soul Eater ya se lo olió hace años. Pero Soda Ratoncito quiere caer en el truco del Lamendruco. Ya, entramos. Han entrado los demás, pero entramos por un lado. Miren. Tengo todo. Ay, lo dejé al otro por las puras. Ya, por aquí están. Andri. Salto para ti. ¡Ay! Aquí están los magos arriba. Tenemos que rodearlos. Disimula mula. Y vamos. Mira, este se quedó. Ah, se fue para atrás. Uy, me meto. ¿Pueden ser un Z pila? Mira. Estoy en buena posición. Estoy en buenísima posición. Pero mi parte está atrás. Estoy atrásito de ellos. Salto con Soar. Estoy en buenísima posición. Mira, van a voltear y te vas para el costado. Voltear y te vas para el costado. Nada más. Así lo evitas. Por ejemplo, aquí Commander es muy bueno en esto. En entrar, pero muchas veces se lo olvida. Entonces, los humanos... ¡Uy, multikill! ¡Bien! Hice 3 kills. Los humanos muchas veces van a hacer ese truco. Están viendo que están llegando, pero se van a demorar 1 segundo o 2 segundos en tirar el Nova. En que todos reaccionen y todas esas cosas van a demorarse. Entonces, en vez de decir, entra, ya sabes que van a voltear. Solamente di, váyanse para el costado. Y listo. ¿Por qué? Porque van a ver que se están yendo al costado. Que tienen 2 opciones. O lanzar su Nova o cancelar la Nova. Y eso le va a demorar más tiempo. Pero nosotros estamos al costado igual como si estuviéramos al frente. Solamente llegamos adelante y listo. Entonces, ¿qué hago? Ya sé que ya lo huelo, lo presiento, intuyo que van a tirar el Nova. Me voy al costado y sobrevivo. Ya no entro. Me dejo entender. Tengo habilidades, estrategias de defensa. Lo que me falta es ataque.
Lo que me falta es ataque. Mi debilidad es el ataque. ¡Uy! ¡Uy! ¡Fila! ¿Tengo tigre? No tengo tigre. Mira, guerrero co, ratoncito, guerrero co. ¡Ay! Me lo quisió el Soar. Asesino 4. Uf, Andri. Uy, cae, 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 cae. Marco Soar y regreso para atrás y salto ahora sí. Ah, no, no me cargó la saltada. Qué asco. No, no, alguien que se acerque, alguien que se acerque. Ya está, buenísimo. Ay, biflames. Lo visto. Ay, carajo. Ah, mire qué rico ha matado. Yo acá tonteando con Asesino 4. Vamos para allá. Yo me la paso bien, compañero. Yo me la paso bien y creo que es lo importante aquí. Yo me la paso bien. Y disfruto de esto, compañero. Y si ustedes se la pasan bien, pues todos ganamos. Desde aquí disfruto y encantadísimo con esto. A ver si alguien me da Swift. Se anima a darme Swift. Por favor. Chiquichín, por favor, dame Swift. Dame Swift, ratoncito. Por favor. No quiero gastar pergamino porque esto... Si es que sigue más el PK, gasto pergamino. Pero ahorita... Dame Swift, chinchín, por favor. Chico. No me da Swift. Nadie me da Swift. Un Chief, por favor. Ahí tenemos Swift, buenísimo. Ya estoy listo y preparado para destruir almas. Vamos para allá. Uf. Mira, tira nova. ¡Ah! Se regaló, Guerrero Co. Buenísimo, Caliche, que me ha quiciado, ratoncito. ¡Uy! Diamond Kill, buenísimo. Soliter, Matoniter. Matoniter ha vuelto aquí, a la vida. Uf. Seguimos. ¡Ay, me jaló! Voy a vestir. Mira, ahí están. Le voy a decir a Caliche que deje de que sea. Mira, va a caer Nova, te vas por un ladito, ¿ves? Y no pasa nada. Va a caer Nova, te vas por un ladito. Mira, estos han muerto. No pasa nada. ¿Te van a decir algo? Uy, ¿qué pasó? ¿Se han muerto? No. Ya, no hay nadie aquí. Me voy para atrás. Satami, atrás, salto. ¿Vieron? Y te escapas. Y te regrupas de nuevo. Te posicionas nuevamente. Y entras. Y vigilas. Y ves la oportunidad perfecta para poder entrar. Pero claro, siempre alguien debe estar adelante para poder entrar. Porque si no, imagínate, todos estaríamos esperando la posición perfecta para poder entrar. Pero ¿con quién entraríamos? Me dejo entender. Mira, ya están los magos. Están escondidos ahí. Están esperando que los miles vengan para ellos tirar Nova. Es que yo ya lo veo. Yo tengo mi bola de cristal aquí. Tengo 2 bolas de cristal aquí. Madre mía, el tontito. Y mira, me manda PM, ratón. Pero no sabe que lo estamos destruyendo. Miren, 600 NPs y no he muerto ni siquiera. No he tocado el piso. No he rozado el piso ni siquiera. Habré hecho así una fintita. ¡Uy! Pero de ahí, pues Ya, creo que han gastado todo. Entro con Soar. ¡Uy! ¡Legend Kill! ¡Buenísimo! ¡Ah! No soy yo, Legend Kill. No, pensaba que era yo. ¡Qué falso! Me metí mucho. No, me metí mucho. Andri, ¿dónde estás? Ven acá, ven a tu Pokébola. Ah, me jaló el ratoncito. Mira, estoy a su espalda. Ah, no tengo tigre. Bendito tigre. ¡Ay, no me muero! ¿Tú crees que Soul Eater se va a morir? Imposible. ¿Tú crees que Soul Eater va a caer al piso? Es que no sé. Estás viendo otro canal, creo. Imposible que Soul Eater caiga al piso. Esperen. Creo que ya. Es the moment. It's the moment. ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ah! Me morí. No era el momento. Me emocioné. Tendrá que pagar Jackie Warrior. Por su bendita insolencia. Seguramente me están chuponeando el bendito directo. Yo sé que sí. ¿Es el que va a entrar? Placa, tiró Nova.
Pido este, sí. Ay, no, 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 me quedé, me quedé, me quedé, me quedé. Me quedé. Oh, mira, ya terminé la misión. Y tengo 50 millones. Gracias. Perfecto. Ya llego al 80%. Y de nuevo. ¿Quién es Shadow Rain? Sa me dice. Ah, no molestes, capaz quiere plata. Vamos para allá. TP. Ah, mira, está bueno el PK, por eso, compañeros. Dice, ¿dónde hay más latinos? ¿Dónde hay más PK? Aquí en Ares hay PK, compañero. Aquí en Ares hay PK, así que vente aquí. Si eres humano, ya sabes que te vas a enfrentar contra el poderoso Solitaire. Si eres orco, ya sabes que podemos destruir cabezas de humanos. Madre mía, que nadie me tepea. Nadie me tepea. Listo, vamos para adelante. Vamos a destruirlos. Jackie, si me estás escuchando, estás viendo en directo o me estás chuponeando, vamos a destruirte tu vida. Easy peasy voy a poner acá para calentarlos más. No escribo en su Discord porque de ahí hay un Tony Cuba, se pone ahí florecita y tampoco quiero generar problemas. Porque después pongo la foto de un video y ay, que ha puesto mi fotito. Ah, tontos. Entonces mejor sin dramas. Necesito Chiffy. No, miren, ya estamos dando lástima aquí. Ah, no, mira, no tengo el pergamino. Solitaire no da lástima. Solitaire da admiración. Entonces vamos a utilizar pergaminos. Me la pela ya, porque realmente estar pidiendo ahí como tontito es feísimo. Me la pela. Ya está. Otra cosa. Ahora sí vamos a destruir cuellos. TP Evi. Ya está. Vamos para allá. Ahora sí. Ya me puse serio. Ya me enojé, compañeros. Vamos para allá. Oye, Hamilton perdió a su hijo, engañó a su esposa. Brutal. Qué brutal realmente su vida. Ahorita estoy escuchando la canción donde le pide perdón a Eliza. A su madre. Yo en esa parte que lloré, horrible. El perdón es lo más hermoso que hay, compañero. Realmente. Es lo más... Miren, se metió. Sobrevive, ya, sobrevivió. Salto a él. Ah, no, está a mi costado. Es lo más hermoso que hay el perdón. Uf. ¡Ay, lo maté al Lambo! Mira. Aproveché, abusé de él. Dominating, buenísimo, 6 kills. Qué asco. Easy peasy. Ay, no. Me muero. Vamos para allá. Mira, Eduardo se regaló. No, Texas Public por las puras. No, salta. Buena, Solitaire. Oh. Lo mato no. No tengo esto de acá. Ah, no, sí tenía. Aquí están. Uy. ¿Dónde está mi party? No sé dónde está mi party. ¿Ves? Mira, esa habilidad que tiene del escudo se activa muy rápido. ¡Hala! No puede. ¡Buena! Ah, no, Swarm mató. He hecho. Ah, caramba, mi bracket. ¿Vieron? He hecho hasta 6 kills. Y me dio. Ay, caramba, mira que me lo moví un poquito. Pelancor iba a morir. Uy, los humanos. Ah, no, no son humanos. Van a entrar magos, van a tirar y ahí creo que entramos. Ah, y activé pergamino en el último momento, ¿para qué? Cae Fela y se muere el PK. Pero hemos hecho buenos NPs. Miren, 1000 NPs y solamente hemos tocado una vez el suelo. Solamente para recoger una moneda. Van a reagruparse por aquí y van a querer venir.
No, ya creo que es Fela. Ya creo que es Fela. Creo que es Fela. Creo que es Fela. Creo que es Fela. Ya va a morir. Nos chupan todo, nos chupan todo. Están por atrás, están por atrás, están por atrás. Sobrevivo, 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 sobrevivo. ¿Dónde están? No los veo, no los veo, no los veo, no los veo, no los veo. Tengo un pelo en la lengua, no sé por qué. ¡Me cayó! ¡Esta máquina! ¡Qué cólera! ¿Quién se lo llevó? No le decimos nosotros. Se llevaron los humanos. Los humanos se lo llevaron. Los humanos se lo llevaron. Gloriosi. Sí, se lo llevaron los humanos. ¿Glorioso es humano o no? Changos. ¿Quién es Gloriosi? ¿Son con los humanos o los orcos? Eh... Afelia. ¿Quién es Afelia? ¿Afelia es humano? No, no. Bueno, en fin. Lo que me quedo con el PK es que hemos destruido a todos los humanos. ¿Por qué? Porque miren los NPs. 600 y nosotros 1000. ¿Ven? Y he partido el potito a ambos. Easy peasy. Voy a subir este PK. Voy a subir este PK en su bendita cara. Buenísimo. Ahorita se van los humanos y van a decir, ay no, GG. Hemos hecho de todo. Mira, se han demorado en salir. Han salido, igual les hemos limpiado su potito y listo. Hemos destruido sus benditas vidas. Easy peasy. Aquí estoy en realidad, porque en realidad se ha jugado muy bien y todo eso. Me manda un pedo. Mira, mira, mira. Me alejo un poquitín porque van a caer todos. ¿Ves cómo cae? Y te alejas un poquitín. O aunque sea vas para atrás. Ya ves, cayó Suar. Ah, no es porque estaba solito. No, no, no le ayudé. Listo. Que jale de nuevo y entramos. Ya, cubió a ella. No, no la llegó a cubiar. Rayos. Lo voy a decir. Se vea bien, dije. Lo voy a decir cubea. Madre mía, quiero molestar y molesto mal. Iba a decir cubea bien. Y puse se vea. Madre mía, Solitaire requesón. Solitaire con problemas de escritura y de lectura y de lenguaje. Suárez está ahí adelante. Suárez está adelante, Suárez está adelante. Salto. Mira este ratoncito. Uy, Ruby Kill. Ruby Kill. ¡Oh! ¡Ay, me morí! No puede ser, qué asco. Miren, asu, como ratas. Uf, Rubí Kill, compañeros. Easy peasy. Tu abuelita en bici. ¿Vieron? Ya creo que GG, porque ya. Joel, si juegas en altar, vendo GB cualquiera. Buenísimo, Elmer. Comercien, comercien. Creo que ya mucho por hoy, compañeros. Nos hemos divertido muchísimo. Al menos me he divertido yo. En fin, vamos 3 horas y 23 minutos, madre mía. Y sin parar de comentar, no puede ser, Solitaire, que aquí voy a salir el comentador. Señores y señores, hoy les presento el show de Soul Eater. Hoy lo que vamos a hacer, bla 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 bla. Y te digo un montón, me dejo entender. Imagínate que tengas que, por ejemplo, los llamadores de, de que venden cosas. No, pues tienen que estar horas y horas ahí hablando fuera. No, ven aquí a la tienda, sí, miren, hay esto, miren, oh, sí, señora, usted que está, tiene que hablar horas y horas, por eso le pagan, para que llamen gente. Entonces es una herramienta que te ayuda muchísimo, ¿no? El hablar y comentar. Pero yo creo que ya murió el PK. Mira, el ambos God me escribe, ratón. Vamos para allá.
Creo que ya murió. ¿Quién es este? ¿Quién eres? Te parto el cuello, pues estoy loquísimo. Ahorita estoy loquísimo con 7 kills. ¿Quién ha hecho 7 kills? Nadie ha hecho 7 kills, solo Solita. Bueno, mentira, aquí Soar creo que ha hecho, mire. Donatello ha hecho 10 kills continuos. Han hecho varios kills. Por ejemplo, Soar también ha hecho. Wrinkle Tuareg también, el humano, el maguito, ha hecho 10 kills continuamente, brutal. A mí me faltaban 3. ¿Quién más? Mira acá, Only Good Forever 20 kills continuos. 10 kills, Brainstorm, Marcel 10 kills, buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Ahí están los magos. Mira, ahí ya ven. Voy para su base, lo voy a jalar. Mira, 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 va a venir acá. Ay, no, no. Ahí están los humanos. Voy para su base. ¿Me seguirán? ¿Me seguirán? ¿Serán tan mala leche de seguirme? No creo que me sigan. ¡Mira! ¡Me están siguiendo! ¡Ratas malvadas! No van a poder vencerme. A ver, no, aquí están. Yo pensaba que me seguían. Madre mía, yo acá haciéndome chulo y estaban siguiendo a los orcos. Madre mía, qué vergüenza. Esa parte la voy a cortar directo. Aquí haciéndome chulito y van por ellos, ¿no? Qué vergüenza. Mira, ya cayeron. Y voy a saltar en Adri. No, ya murieron todo mi party. Ya murió todo mi party. No puede ser. Chango. Yo no tuve nada que ver. Pasaron de mi culito. No puede ser. No puede ser, compañero. Y acá haciéndome lo importante y pasé de chiste. Mira, aquí está Chinchín. ¿Qué hace Chinchín? ¿Qué hace Chinchín? No, ahí viene tontito. Mira, aquí está la gente, aquí está la people. Buenísimo. No tengo buff. Ahí está, buenísimo. Uf, madre mía, mucha emoción hoy día. Me he divertido muchísimo con este PK. ¿Quiénes están aquí? Nadie comenta en el WhatsApp. Quería que se ponga algo picante. Eh, ya está. Sigamos adelante y bueno, compañeros. 1200 NPs. Me falta 3 para llegar a Ebisuflames. Y le destruyo. Incluso puedo hacer el quest del muerto y le gano a Ebisuflames. Y llego al puesto 10. Miren, todo el clan. Bueno. Entramos esta y ya dejamos el directo, compañeros. Porque hay que mimir y mañana es un nuevo día y disfrutarlo. Así que acá nos entramos y no quiero entrar porque no veo a los magos. Ahí están. Mira, están allá, están allá. Uf. Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. No, 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 no. Vete para un costado, vete para un costado, vete para un costado. No, no, no. Me metí mucho, me metí mucho. Vamos, 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 vamos. De nuevo. No, pero somos dos nomás. Somos dos gatos. Uy, lo convirtieron en chanchito. Y ahorita estoy en la parte donde. ¿Cómo se llama? Hamilton decide, ¿le disparo o no le disparo? Y pasa un montón de pensamientos en ese microsegundo. ¿Lo mato o no lo mato? ¿Este es mi legado o no es mi legado? ¿Para qué voy a tener un legado? ¿Quién va a ver mi legado? Son semillas que planto, pero jamás veré el árbol. Uf, casi me mero. Y crecer, crecer, ¿qué hago? Al otro lado está mi esposa, está mi hijo, está Washington, están todos. ¿Qué hago allá? ¿Qué hago aquí? Digo. Y la piensa y solamente dice Raise a glass to freedom y levanta, ¿no? Levanta una copa por la libertad, levanta su arma y Barn, que es su amigo y su enemigo, le dispara. ¡Plac! Y le dispara mal todavía. Pero fallece, ¿no? Triste, tristísimo. Vean Hamilton y realmente... Uf, van a aprender muchísimo. Pero bueno, compañeros.
Así como hemos aprendido muchísimo en este directo, muchas gracias por estar el día de hoy, muchas gracias a los nuevos suscriptores y a los nuevos miembros, muchas gracias, un abrazo tremendo. Por favor, cuídense un montón, abríense, que ustedes son lo más importante que hay para ustedes mismos. Obviamente, siempre hay que tener eso en cuenta. Yo de aquí ya me voy a mimir, voy a terminar mis caramelitos y listo. Muchas gracias por estar en el directo de hoy, muchas gracias por todo su apoyo, por las donaciones, por todo, compañeros. Gracias. Así que yo voy a tratar de esforzar muchísimo más para poder aportarles muchísimo más contenido de calidad. Así que, compañeros, nos vemos muy prontito. De repente mañana nos vemos y listo. Así que un abrazo y cuídense un montón. Adiós.